El millonario no lograba confiar en la niñera, hasta que las cámaras mostraron a su hijo. Ricardo Vargas se sentaba en la penumbra de su despacho, un espacio tan frío y calculado como sus decisiones de negocios, con las paredes revestidas de madera oscura, y el zumbido casi imperceptible del sistema de seguridad como único sonido. Frente a él, una docena de pantallas mostraban cada rincón de la mansión, cada pasillo de mármol y cada jardín perfectamente podado. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en una sola imagen, la de la sala de estar, donde la luz del sol de la tarde se derramaba a través de los ventanales. Allí estaba Elena, la niñera que su agencia le había asegurado que era la mejor, sentada en el suelo con su hijo Daniel. La había contratado por pura necesidad, no por confianza. Para Ricardo todos tenían un precio, una agenda oculta, y observaba cada gesto de ella, cada sonrisa, buscando la falsedad, la grieta en su actuación. Había despedido a 3 niñeras antes por motivos que a otros les parecerían triviales, como reír demasiado alto o reorganizar libros sin su permiso explícito. La desconfianza era su armadura, forjada a lo largo de años de traiciones y falsas amistades que solo buscaban su dinero. Pero lo que veía en esa pantalla comenzaba a desconcertarlo profundamente. No había actuación posible en la forma en que el pequeño Daniel miraba a Elena, ni en la manera en que ella le devolvía la mirada con una ternura que parecía absolutamente genuina, algo que su inmensa fortuna no podía comprar. Algo en su interior comenzaba a removerse, una sensación extraña que no sabía cómo nombrar, pero que se parecía peligrosamente a la esperanza. ¿Sería posible que esta vez fuera diferente? «Elena, te encontré», gritó el pequeño Daniel, corriendo con sus piernas regordetas a través de la alfombra persa para lanzarse a los brazos de Elena con una risa pura y cristalina que resonó en el silencio de la enorme sala, llenándola de vida por primera vez en mucho tiempo. Ella lo recibió con un abrazo cálido, rodeándolo como si fuera el tesoro más preciado del mundo, un gesto que a Ricardo le pareció casi irreal. «Claro que sí, mi campeón. Eres el mejor buscador de tesoros de todo el mundo», respondió ella, su voz suave y llena de un cariño genuino que traspasaba las pantallas y llegaba hasta el frío despacho. Daniel escondió su rostro en el cuello de ella, sintiéndose seguro, amado, en un gesto de confianza total, que Ricardo rara vez veía en su propio hijo. En su despacho, el magnate se inclinó hacia adelante, sus dedos rozando la fría superficie del escritorio de caoba, sus ojos sin poder apartarse de la escena. Vio cómo su hijo, ese niño que a menudo parecía perdido y asustado en la inmensidad de su propia casa, florecía bajo el cuidado de esa mujer desconocida. Era una transformación que ningún juguete caro ni ninguna promesa de un viaje exótico había logrado jamás. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió algo distinto a la sospecha. Era una extraña mezcla de alivio y una punzada de culpa por haber dudado tanto de ella desde el primer segundo. Quizás, solo quizás, su hermana Verónica se equivocaba por completo al insistir en que todas las empleadas eran unas arribistas. El magnate observó cómo Elena le susurraba algo al oído a Daniel, y el niño soltaba otra carcajada. Esa risa era música para sus oídos, una melodía que había extrañado sin darse cuenta. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El apartamento de Elena era un universo completamente distinto al de la mansión Vargas, un pequeño refugio ubicado en un barrio humilde, donde el olor a comida casera se mezclaba con el bullicio de los niños jugando en la calle al atardecer. No había mármol ni obras de arte de valor incalculable, pero cada rincón estaba lleno de una calidez y una vida que el dinero no podía comprar, con pequeñas macetas de geranios adornando el alféizar de la ventana y una estantería repleta de libros infantiles con las tapas gastadas por el uso. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla para ella sola, habló por teléfono con su madre, su voz un murmullo cansado pero lleno de cariño. «Sí, mamá, estoy bien». «El trabajo es diferente», dijo Elena, removiendo el guiso en la olla con una vieja cuchara de madera. «Daniel es un amor, un niño que solo necesita cariño, pero la casa es tan grande y silenciosa. A veces siento que las paredes me observan, que juzgan cada uno de mis movimientos». Su madre, al otro lado de la línea, suspiró con una preocupación que Elena podía sentir a través del auricular. «Ten mucho cuidado, hija.
La gente con tanto dinero a menudo tiene corazones muy pequeños, no te fíes de las apariencias ni de las sonrisas falsas. Elena sonrió con una punzada de tristeza. Lo sé, mamá, pero Daniel no tiene la culpa de eso, él merece ser feliz y sentirse protegido, sin importar dónde haya nacido. Lo sé, mi vida. Tú tienes un don para hacer felices a los niños, siempre lo has tenido, respondió su madre con un orgullo que reconfortó a Elena como un abrazo cálido. Colgó el teléfono y se sentó a la mesa, mirando su modesta comida. Pensó en Daniel, probablemente cenando solo en un comedor gigantesco. La soledad de ese niño era un abismo que ella sentía la necesidad imperiosa de llenar, costara lo que costara. Al día siguiente, la rutina en la mansión continuó, pero algo fundamental había cambiado en la actitud de Ricardo. Mantuvo su distancia física, su estudiada formalidad de jefe, pero sus miradas ya no eran de pura sospecha. Había una curiosidad incipiente, casi un atisbo de admiración que Elena notaba de reojo. Durante el desayuno, observó desde el umbral del comedor cómo ella lograba que Daniel comiera las verduras que siempre rechazaba con rabietas, convirtiéndolo en un juego de aviones y hangares con una paciencia que a él le parecía infinita, sobrehumana. Verónica, la hermana de Ricardo, llegó a media mañana como un torbellino de perfume caro y crítica velada, sus tacones resonando en el suelo de mármol como sentencias de un juez implacable. Ricardo querido, todavía dejas que esta señorita alimente a mi sobrino. Deberíamos contratar a una nutricionista profesional, alguien cualificado de verdad, dijo con una sonrisa afilada como un bisturí, ignorando por completo la presencia de Elena, como si fuera parte del mobiliario. Ricardo, sorprendiendo a ambas, la defendió por primera vez. Verónica, Elena lo está haciendo muy bien. Daniel nunca había comido tan feliz ni tan tranquilo. La mirada de Verónica se clavó en Elena como dos agujas de hielo, una mirada llena de desprecio y una advertencia silenciosa. Elena simplemente bajó la cabeza y continuó con su trabajo, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía con una certeza instintiva que esa mujer era su enemiga declarada. No entendía por qué, pero la hostilidad era palpable, casi sofocante. ¿Qué era lo que tanto temía Verónica de ella? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una tensión que prometía desatar una tormenta devastadora. Esa tarde, mientras Daniel dormía la siesta, Elena se dedicó a organizar su habitación, un cuarto del tamaño de su apartamento entero, lleno de juguetes que parecían no haber sido tocados nunca. Estaban perfectamente alineados en estanterías de diseño como objetos de exhibición en un museo frío y sin vida, sin una sola huella de manos infantiles. En el centro de la enorme cama, sin embargo, había un viejo osito de peluche, desgastado por el tiempo y con un ojo de botón colgando, testigo mudo de incontables noches de soledad. Era el único juguete que Daniel parecía amar de verdad, el que abrazaba con una fuerza desesperada cada noche para sentirse seguro en la oscuridad. Elena lo tomó con una delicadeza reverencial para colocarlo junto a la almohada del niño. Al hacerlo, notó algo extraño, algo que le llamó la atención de inmediato. Pesaba más de lo normal, como si tuviera algo sólido y ajeno en su interior, un peso que no correspondía al relleno de algodón. Su curiosidad se despertó al instante, una alarma silenciosa en su mente. Con mucho cuidado, palpó el peluche y sintió un bulto duro y de forma rectangular en la zona de la espalda. Una de las costuras de esa área parecía ligeramente deshilachada, como si hubiera sido abierta y vuelta a coser de forma apresurada y sin ningún esmero, un detalle que desentonaba con la calidad del resto del muñeco. «Qué raro», pensó para sí misma, su corazón comenzando a latir un poco más rápido de lo normal. Se sentó en el borde de la cama, asegurándose con una mirada de que Daniel seguía profundamente dormido. Con dedos temblorosos tiró suavemente del hilo suelto. La costura cedió con facilidad, revelando una pequeña abertura en el relleno de algodón. Dentro de la suave guata, sus dedos rozaron algo frío y metálico, un objeto que no debería estar allí. Con el corazón en un puño, Elena extrajo el objeto del interior del peluche. Era una pequeña grabadora digital, delgada y de un color negro mate, sin ninguna marca o identificación visible. Era un dispositivo de espionaje, claramente diseñado para pasar desapercibido, para escuchar en silencio sin ser detectado.
Su mente se llenó de preguntas aterradoras y urgentes. ¿Quién la había puesto ahí dentro, y sobre todo por qué? Miró al pequeño Daniel, durmiendo pacíficamente, aunque con el ceño ligeramente fruncido como si estuviera teniendo un mal sueño. Un instinto protector la invadió con una fuerza abrumadora, una oleada de furia y miedo. Esto no podía ser bueno. ¿Estaba alguien espiando al niño? O quizás el objetivo era ella. La primera persona que le vino a la mente fue Ricardo, cuya desconfianza inicial era legendaria entre todo el personal de la mansión. ¿Sería capaz de llegar al extremo para vigilarla, para asegurarse de que era digna de confianza? Pero algo en su intuición le decía que no era él. La forma en que la había mirado esa misma mañana había sido diferente, casi cálida, una mirada de incipiente respeto. Entonces, recordó la mirada helada de Verónica, la forma en que hablaba de ella como si fuera una intrusa, una amenaza para la familia. No puedo confiar en nadie en esta casa, pensó Elena, sintiendo un nudo de miedo y soledad en el estómago. Con extremo cuidado, volvió a meter la grabadora dentro del peluche y lo colocó de nuevo junto a Daniel, como si nada hubiera pasado. Tenía que ser extremadamente cautelosa a partir de ahora. Un solo movimiento en falso podría ser desastroso. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa y constante para Elena. Llevaba el peso de su terrible secreto a todas partes, la pequeña grabadora sintiéndose como una bomba de tiempo a punto de estallar en sus manos, amenazando con destruir el frágil equilibrio que había logrado construir. Cada sonrisa de Daniel, cada momento de juego en el jardín, estaba ahora teñido por la ansiedad de lo desconocido y la certeza de que algo oscuro se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. Intentaba actuar con la mayor normalidad posible, pero sentía los ojos de todos sobre ella, especialmente los de Verónica, que parecían seguirla a todas partes. Ricardo, por su parte, parecía estar bajando la guardia cada día más, e incluso llegó a pedirle su opinión sobre un nuevo tutor de arte para Daniel, un gesto de confianza sin precedentes que la dejó sin palabras. Usted pasa más tiempo con él que nadie, Elena. Su criterio es importante para mí, le dijo, con una formalidad que no lograba ocultar un incipiente respeto que la desconcertaba y la asustaba a partes iguales. Este nuevo nivel de confianza por parte de Ricardo hacía que su dilema fuera aún más doloroso y complicado. Si le contaba lo que había encontrado, si le hablaba de la grabadora, ¿le creería? ¿O pensaría que era una treta, una forma de sembrar discordia en la familia para su propio beneficio, confirmando así todas sus sospechas iniciales sobre ella? La duda la carcomía por dentro. Verónica, por otro lado, parecía intensificar su campaña de intimidación sutil, haciendo comentarios mordaces disfrazados de preocupación. Elena, querida, no deberías dejar que el niño se ensucie tanto cuando juega en el jardín, decía, mientras le limpiaba una mancha imaginaria de la mejilla a Daniel con un pañuelo de seda. Elena, ¿te quedarás siempre conmigo?, le preguntó Daniel una noche, con sus grandes ojos llenos de una vulnerabilidad que le partió el corazón en 1000 pedazos. Estaban en su habitación, la luz de una pequeña lámpara de noche creando sombras suaves en las paredes que parecían danzar al ritmo de su respiración. Ella dejó el libro de cuentos a un lado y le acarició el cabello suavemente, sintiendo la finura de cada hebra bajo sus dedos. Siempre estaré aquí para ti, mi pequeño. Te lo prometo solemnemente, le susurró, sintiendo el peso abrumador de cada palabra en su conciencia. Pero mientras lo decía, las palabras sabían a mentira en su boca, una promesa que quizás no podría cumplir, por mucho que lo deseara con toda su alma. ¿Cómo podía prometerle algo así cuando su propio futuro en esa casa era tan incierto y peligroso? El niño la abrazó con una fuerza sorprendente, como si temiera que fuera a desaparecer en cualquier momento si la soltaba. Tengo miedo, confesó en un susurro apenas audible, una palabra que nunca antes le había dicho. ¿Miedo de qué, cariño?, preguntó Elena suavemente, tratando de mantener la calma para no asustarlo más. Daniel no respondió, solo negó con la cabeza y se acurrucó más contra ella, buscando refugio en su calor. En ese momento, Elena sintió una oleada de determinación que barrió todas sus dudas. No importaba el riesgo. Tenía que saber qué había en esa grabación. Por Daniel, por esa promesa que acababa de hacer, y que estaba dispuesta a cumplir a cualquier precio.
Su lealtad no era hacia Ricardo Vargas ni a su inmensa fortuna. Su lealtad inquebrantable era para ese niño asustado. No puedo seguir así, esperando a que algo horrible pase, pensó Elena, la decisión finalmente tomando forma en su mente con una claridad cristalina. La pasividad ya no era una opción. Era el momento de actuar, de tomar el control de la situación. El fin de semana, cuando tuvo su día libre, vio la oportunidad que había estado esperando con una mezcla de pavor y anticipación que le revolvía el estómago. Llevó la pequeña grabadora a su apartamento, sintiendo su peso en el bolso durante todo el largo trayecto en autobús como si fuera un lingote de plomo, un objeto que contenía el poder de cambiarlo todo para siempre. Al llegar a la seguridad de su hogar, a su pequeño santuario, cerró la puerta con llave y corrió las cortinas, creando una penumbra que reflejaba su estado de ánimo sombrío y lleno de incertidumbre. Allá en la mansión, los secretos se escondían detrás de obras de arte y puertas de caoba. Aquí, en su pequeño salón, no había dónde esconderse de la verdad, por muy fea que fuera. Sacó el dispositivo y lo sostuvo en la palma de su mano. Era tan pequeño, tan insignificante en apariencia, pero sentía que contenía el poder de destruir vidas o de salvarlas. Su corazón latía con una fuerza descontrolada contra sus costillas. ¿Estoy haciendo lo correcto?, se preguntó, una última ola de pánico recorriéndola. Podría simplemente tirarlo a la basura, olvidarse de todo y seguir con su trabajo, tratando de proteger a Daniel desde dentro, sin hacer olas. Pero sabía que eso sería una cobardía imperdonable, una traición a la promesa que le había hecho al niño. La verdad, por muy peligrosa que fuera, necesitaba salir a la luz. Respiró hondo, tratando de calmar sus nervios. Con dedos temblorosos, buscó el diminuto botón de reproducción. Lo apretó. Y esperó. La voz que salió del pequeño altavoz era un susurro, ligeramente distorsionado por la calidad del dispositivo, pero inconfundible. Era la voz de Verónica. No te preocupes, Armando. Todo va según el plan, decía, su tono meloso y conspirador helándole la sangre a Elena en las venas, un frío que se extendió desde la nuca hasta la punta de los pies. Armando, el doctor Armando Fuentes, el abogado de la familia, el hombre con la sonrisa de tiburón. ¿Estás seguro de que Ricardo no sospecha absolutamente nada?, respondió otra voz, la de Armando, más nerviosa y menos segura que la de ella, delatando su complicidad. Mi hermano es un necio. Está tan obsesionado con su desconfianza general hacia la gente pobre, que no ve la verdadera amenaza justo delante de sus narices. Se burló Verónica con una crueldad que traspasaba la grabación y llenaba la pequeña habitación de veneno. Esta niñera es un peón perfecto. Pronto, la haremos parecer tan incompetente, tan peligrosa para el niño, que Ricard o me suplicará de rodillas que me haga cargo de Daniel. Y con la custodia del niño, tendremos el control absoluto de todo. La fortuna de los Vargas será nuestra, querido. Elena se tapó la boca con la mano para ahogar un grito de horror y de rabia. El plan era diabólico en su simplicidad y en su maldad sin límites. No se trataba solo de deshacerse de ella, se trataba de manipular a Ricardo, de usarla como una excusa para arrebatarle a su propio hijo y su herencia. Daniel no era un sobrino para Verónica, era una llave, un simple instrumento para su ambición desmedida, era pura maldad encarnada. ¿Y el niño? ¿Qué pasa si habla? A veces los niños dicen cosas, preguntó Armando en la grabación, su voz teñida de una preocupación que sonaba más a miedo a ser descubierto que a una verdadera inquietud por el bienestar de Daniel. Hubo una pausa, un silencio de apenas un segundo que a Elena le pareció eterno, y luego la risa fría de Verónica resonó en el pequeño apartamento, llenando cada rincón con su veneno helado. Daniel es solo un niño, asustado y solo, hará exactamente lo que yo le diga que haga, además con unas cuantas sugerencias. Unas cuantas pesadillas inducidas por la noche, pronto le tendrá más miedo a su querida niñera que a mí. De hecho, ya he empezado. Se asusta por cualquier cosa últimamente, es patético. Elena sintió náuseas, una oleada de ira y asco tan intensa, que tuvo que apoyarse en la mesa para no caerse. Las pesadillas de Daniel, su miedo repentino a la oscuridad, sus llantos por la noche, no eran casuales. Verónica lo estaba aterrorizando deliberadamente. Estaba torturando psicológicamente a un niño de apenas 2 años para salirse con la suya, una crueldad que iba más allá de lo imaginable. Era monstruosa.
La grabación continuó revelando más detalles del plan, de cómo Armando falsificaría informes y manipularía documentos legales para presentar a Elena como una persona inestable y peligrosa para el niño. Cada palabra era una nueva capa de la conspiración, una red que la estaba envolviendo sin que ella lo supiera. Apagó la grabadora, sus manos temblaban de rabia y de miedo. Esto era una batalla por el alma de un niño inocente, y ella era la única que conocía la horrible verdad. Elena pasó el resto del fin de semana en un estado de agitación febril, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Escuchó la grabación una y otra vez, memorizando cada palabra, cada inflexión de malicia en la voz de Verónica, hasta que sintió que las voces se le metían bajo la piel, susurrándole en la oscuridad. La evidencia era irrefutable, pero la pregunta seguía siendo la misma, un martillo pilón en su cabeza, ¿quién le creería? Era su palabra, la de una simple niñera sin recursos ni conexiones, contra la de la hermana de un magnate y su prestigioso y poderoso abogado. Presentarle la grabación a Ricardo era un riesgo enorme, una jugada que podría salirle terriblemente mal. Verónica y Armando podrían fácilmente darle la vuelta a la situación, acusándola de haberla fabricado para extorsionarlos, de haberla plantado ella misma. Podrían destruirla, arruinar su vida y su reputación para siempre, y nadie movería un dedo por ella. La idea la paralizaba de terror. Su reputación, era lo único que tenía, el único capital que le había permitido conseguir un trabajo decente. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago?, se preguntó en voz alta, caminando de un lado a otro en su pequeño apartamento, sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella como una trampa. Miró por la ventana las luces de la ciudad, sintiéndose increíblemente sola y pequeña ante un enemigo tan poderoso. Sin embargo, la imagen del rostro asustado de Daniel no la abandonaba ni un segundo. No puedo rendirme, pensó con una nueva resolución que nació de la más profunda desesperación. Si no lucho yo por él, ¿quién lo hará? Decidió que no podía enfrentarse a ellos sola. Necesitaba más pruebas, algo que corroborara la grabación y que fuera imposible de negar. El lunes por la mañana, Elena regresó a la mansión. Su rostro era una máscara de calma y profesionalidad, pero por dentro, sus sentidos estaban en alerta máxima, cada nervio tenso como la cuerda de un violín. Daniel corrió a recibirla en la puerta, abrazándose a sus piernas con una fuerza desesperada que le rompió el corazón. «Elena». «¿Volviste?», exclamó con un alivio tan palpable que a ella se le hizo un nudo en la garganta. Elena lo levantó en brazos, sintiendo el pequeño cuerpo temblar ligeramente contra el suyo. «Claro que sí, mi campeón. Nunca te dejaría solo», le susurró al oído, una promesa que ahora tenía un peso de vida o muerte. Verónica estaba en el salón, tomando un café con la elegancia de una depredadora. «Buenos días, espero que hayas descansado bien. Daniel ha estado particularmente difícil este fin de semana», dijo, con un tono que implicaba que era culpa de Elena. «No se preocupe, señora Verónica. Nos las arreglaremos bien, como siempre», respondió Elena, su voz firme y sin temblar. Para su propia sorpresa, durante el día Elena se dedicó a buscar pistas con una atención renovada. Mientras Daniel jugaba en su cuarto, notó algo nuevo en su comportamiento. El niño había empezado a hacer dibujos extraños, garabatos oscuros y caóticos que no se parecían en nada a sus dibujos anteriores. En una de las hojas, Elena reconoció una figura alta y delgada, con el pelo oscuro, muy similar a Verónica. Al lado de la figura, Daniel había garabateado una palabra, con letras torpes e irregulares, pero legible: miedo. El corazón de Elena se encogió hasta doler. Era una prueba, pequeña y frágil, pero era algo tangible. Era la voz de Daniel, gritando en silencio desde un papel. Esa misma tarde, Ricardo la llamó a su despacho. Elena entró con el corazón en un puño, esperando una confrontación, una acusación, quizás incluso el despido. Pero la expresión de Ricardo era seria, no enfadada, lo cual la desconcertó aún más. «Elena, siéntese por favor», dijo, señalando la silla de cuero frente a su imponente escritorio de caoba. «He estado pensando en usted y en Daniel. La conexión que tienen es innegable. Es algo que no había visto nunca». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con un cuidado que no era habitual en él. «Mi hermana cree que su apego por usted es poco saludable, que podría ser perjudicial para su desarrollo.
Elena se preparó para lo peor, su mente ensayando una defensa rápida y desesperada. Señor Vargas, yo solo quiero lo mejor para Daniel, se lo aseguro, respondió con toda la sinceridad de la que fue capaz, mirándolo directamente a los ojos, sin vacilar. Ricardo la miró fijamente durante un largo momento que a ella le pareció una eternidad, un escrutinio que parecía leerle el alma. Lo sé, dijo finalmente para la completa sorpresa de Elena. Y es por eso que he decidido ignorar las preocupaciones de mi hermana, al menos por ahora. A partir de hoy, usted tendrá total autoridad sobre los asuntos cotidianos de Daniel, sus horarios, sus comidas, sus actividades. Confío en su juicio. Elena no podía creer lo que estaba oyendo. Era una victoria inesperada, pero también la convertía en un objetivo mucho mayor para Verónica. Al salir del despacho, con las piernas temblorosas, escuchó voces provenientes del salón. Eran Ricardo y Verónica, discutiendo acaloradamente. «No puedo creer que hayas hecho esto, Ricardo», siseó Verónica, su voz llena de una furia helada. «Darle tanto poder a una extraña, a una simple niñera». La guerra había comenzado. Esa noche, mientras acostaba a Daniel, se sintió más cerca de él que nunca. El niño parecía sentir el cambio en la atmósfera, la pequeña victoria que habían conseguido juntos. Y estaba más tranquilo, más relajado de lo habitual. Le pidió a Elena que le contara una historia inventada, no una de los libros que ya se sabía de memoria. Elena, improvisando sobre la marcha, le contó la historia de un valiente caballero que protegía a un pequeño príncipe de un dragón astuto y cruel que se disfrazaba de persona para engañar a todos en el castillo. Daniel escuchaba con los ojos muy abiertos, completamente absorto en el relato, como si la historia hablara de su propia vida. ¿Y el caballero? ¿Ganó al final?, preguntó el niño, con la voz cargada de sueño, su pequeña mano aferrada a la de ella como a un ancla en la oscuridad. «Sí, mi amor», respondió Elena, acariciándole la frente con una ternura infinita. «El caballero siempre gana, porque lucha por el amor y la verdad, y el amor y la verdad son las cosas más poderosas de todo el mundo, nunca lo olvides». Daniel sonrió débilmente y cerró los ojos, quedándose dormido casi al instante, con una expresión de paz que Elena no le había visto en mucho tiempo. Ella se quedó a su lado durante un largo rato, observando su respiración tranquila y acompasada. Se dio cuenta de que la historia que le había contado no era solo un cuento para dormir, era su propia historia, ella era el caballero. Y estaba dispuesta a luchar contra cualquier dragón para proteger a su pequeño príncipe. Al salir de la habitación de Daniel, cerrando la puerta con un cuidado infinito para no despertarlo, Elena se encontró con Ricardo en el pasillo, como si la estuviera esperando deliberadamente. Él la miraba con una expresión que ella no pudo descifrar del todo, una mezcla de curiosidad y algo más suave. ¿Está dormido?, preguntó en voz baja, su tono más personal de lo habitual, desprovisto de la barrera de jefe a empleada que siempre mantenía. Elena asintió, sin poder hablar al principio, con un nudo en la garganta por la emoción del momento que acababa de vivir con el niño. Sí. Se durmió tranquilo, por fin. Ricardo se acercó un paso más, rompiendo la barrera invisible que siempre había entre ellos en ese pasillo silencioso. Elena, gracias, dijo, y las palabras parecieron costarle un gran esfuerzo, como si no estuviera acostumbrado a pronunciarlas, como si fueran un idioma extranjero para él. Gracias por cuidar de mi hijo como si fuera suyo, veo lo que hace por él, y lo aprecio. Era la primera vez que le mostraba una vulnerabilidad tan abierta. En ese momento, no era el magnate frío y calculador, sino un padre preocupado y profundamente agradecido. Es mi trabajo, señor Vargas. Pero también es un privilegio. Daniel es un niño maravilloso, respondió ella con una sinceridad que le brotó del corazón. Hubo un momento de silencio, una conexión inesperada entre dos personas de mundos tan diferentes, unida por el amor a un niño. Por un instante, Elena pensó en contarle todo, en mostrarle la grabación y el dibujo. Pero algo la detuvo, aún no era el momento. Tenía que estar absolutamente segura. Tenía que reunir más pruebas, construir un caso tan sólido que ni siquiera el mejor abogado pudiera derribarlo. No podía permitirse fallar. Elena se retiró a su habitación esa noche con una mezcla de esperanza y temor que le revolvía el estómago como un torbellino.
Había hecho progresos significativos, había ganado la confianza de Ricardo, pero cada paso adelante parecía llevarla a un terreno más peligroso y desconocido, como si caminara por un campo de minas. Guardó el dibujo de Daniel junto a la grabadora en un lugar seguro, 2 piezas de un rompecabezas aterrador que aún no entendía por completo. Sabía que Verónica no se quedaría de brazos cruzados después de la discusión con su hermano. Era demasiado orgullosa y ambiciosa para aceptar una derrota, por pequeña que fuera. ¿Cuál sería su próximo movimiento? La pregunta la mantuvo despierta durante horas, dando vueltas en la cama, su mente trabajando sin descanso. Se levantó y fue a la ventana, mirando la ciudad dormida, un mar de luces indiferentes a su lucha silenciosa. Allá afuera, millones de personas vivían sus vidas, ajenas a la batalla que se libraba dentro de los muros de esa mansión dorada. Se sentía pequeña e insignificante, pero la imagen de Daniel durmiendo pacíficamente le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. No importaba lo poderosa que fuera Verónica, o lo influyente que fuera su abogado cómplice. Ella tenía algo que ellos nunca tendrían, un amor genuino y protector por ese niño. Y con esa arma, sentía que podía enfrentarse a cualquier cosa, a cualquier monstruo. «Voy a ganar», susurró a la noche, no como un deseo, sino como una promesa solemne. Al día siguiente, un ambiente de calma tensa, casi antinatural, se había instalado en la casa. Verónica evitaba a Elena, comunicándose a través de gestos fríos y miradas de soslayo, que eran más elocuentes que cualquier palabra, pero no hubo confrontaciones directas. Parecía estar esperando su momento, planeando su contraataque en las sombras, lo cual era mucho más inquietante que una discusión a gritos. Elena aprovechó esta tregua forzada para fortalecer su vínculo con Daniel, llevándolo al jardín y enseñándole los nombres de las flores, creando momentos de normalidad y alegría en medio de la tensión. Ricardo observaba desde la ventana de su estudio, una pequeña sonrisa formándose en sus labios al ver a su hijo reír a carcajadas por primera vez en semanas. Sin embargo, no podía evitar sentir una punzada de inquietud. El silencio de su hermana era ominoso, como la calma que precede a un huracán. Esa tarde, mientras Elena preparaba la merienda en la cocina, su teléfono vibró. Era una llamada de un número desconocido. Una voz de hombre, distorsionada y baja, como si hablara a través de un pañuelo, habló rápidamente. «Señorita Elena, usted no me conoce, pero yo sé lo que está pasando en esa casa. Tenga mucho cuidado. Verónica Vargas es más peligrosa de lo que usted imagina. Pero quiero que sepa que no está sola en esto». Antes de que Elena pudiera responder o preguntar quién era, la llamada se cortó abruptamente. Se quedó paralizada, con el teléfono en la mano, el corazón latiéndole desbocado. ¿Quién era esa persona? ¿Un aliado inesperado? ¿O era otra trampa de Verónica para confundirla? La advertencia sonaba sincera, pero en ese mundo de engaños y apariencias, no podía confiar en nadie. La soledad de su lucha se hizo aún más evidente. «¿Estás bien, Elena? Estás muy pálida», preguntó Daniel, tirando de su falda con una preocupación que le derritió el corazón. Elena parpadeó, volviendo a la realidad de golpe, y forzó una sonrisa para el niño, tratando de ocultar el torbellino de emociones que la sacudía por dentro. «Sí, mi amor. Solo estaba pensando en qué cuento leeremos esta noche», dijo, su voz un poco temblorosa a pesar de sus esfuerzos. Mientras veía a Daniel comer sus galletas con avidez, su mente trabajaba febrilmente, tratando de dar sentido a la nueva pieza del rompecabezas. La llamada anónima, el dibujo del niño, la grabación. Las piezas estaban empezando a encajar, pero el cuadro que formaban era más aterrador y complejo de lo que había imaginado. Se dio cuenta de que no podía seguir actuando sola ni esperando pasivamente a que Verónica hiciera su próximo movimiento. Necesitaba un plan, una estrategia para pasar a la acción y tomar la iniciativa. Tenía que encontrar a la persona que la había llamado, o al menos, encontrar más pruebas por su cuenta, antes de que fuera demasiado tarde. Decidió empezar por el eslabón más débil, el cómplice, el abogado Armando Fuentes. Si él era cómplice, debía haber algún rastro, algún documento, algún correo electrónico o alguna transacción que lo conectara directamente con el plan de Verónica. El problema era cómo acceder a esa información sin ser descubierta. Sería increíblemente arriesgado, pero no veía otra opción. Tenía que pasar a la ofensiva.
La niñera compasiva estaba dando paso a una investigadora decidida y valiente. Ya no se trataba solo de proteger a Daniel, sino de desenmascarar una conspiración y hacer justicia por ese niño inocente. Su miedo se estaba transformando en una rabia fría y calculadora. La oportunidad que tanto necesitaba se presentó de una forma inesperada esa misma tarde, tan pronto que parecía cosa del destino, una señal de que estaba en el camino correcto. Ricardo anunció durante la merienda que esa noche habría una pequeña reunión familiar en la mansión para celebrar un importante acuerdo de negocios que acababa de cerrar. Verónica, por supuesto, estaría allí, radiante y falsa como siempre. Y también estaría el doctor Armando Fuentes, su sombra legal. Elena, ¿podría asegurarse de que Daniel esté acostado temprano esta noche? Será una noche de adultos, un poco ruidosa, le indicó Ricardo con una amabilidad que contrastaba con la tormenta que se avecinaba. Para otros, sería una simple instrucción de trabajo. Para Elena, fue como si el universo le estuviera abriendo una puerta de par en par. Con Verónica y Armando distraídos en la cena, celebrando su supuesta victoria, podría tener la oportunidad de buscar en el maletín del abogado o en el bolso de Verónica, que siempre dejaban descuidados en el estudio durante ese tipo de eventos. El riesgo era monumental, lo sabía. Si la descubrían, todo estaría perdido. Sería acusada de robo, despedida de forma humillante, y probablemente enfrentaría cargos legales que la destruirían para siempre. Pero la recompensa potencial era aún mayor. Podría encontrar el contrato, el documento, el mensaje que lo probara todo, la pistola humeante que necesitaba. Por supuesto, señor Vargas. Me aseguraré de que Daniel no interrumpa la celebración, respondió con una calma que no sentía en absoluto. Su corazón latía con la adrenalina de la batalla que se avecinaba. Esa noche, la mansión Vargas no sería solo el escenario de una cena elegante. Sería su campo de batalla, y ella no pensaba perder la guerra. La noche cayó sobre la mansión Vargas, envolviéndola en un manto de sombras y secretos que parecían danzar con las luces de los candelabros de cristal que colgaban como estrellas cautivas del techo. Elena sentía el peso abrumador de su decisión en cada fibra de su ser mientras observaba desde el umbral de la cocina cómo los invitados comenzaban a llegar, un desfile interminable de rostros sonrientes y trajes caros. El aire estaba impregnado del aroma de la comida gourmet y los perfumes de lujo, una mezcla embriagadora que a Elena le revolvía el estómago, recordándole que ella no pertenecía a ese mundo. Su misión era clara, pero el camino para lograrla estaba sembrado de peligros invisibles. Tenía que conseguir pruebas más contundentes, algo irrefutable que vinculara a Armando Fuentes directamente con el complot de Verónica para arrebatarle la custodia de Daniel a Ricardo. El maletín del abogado, una fortaleza de cuero negro que él nunca dejaba lejos de su vista, se convirtió en su objetivo principal. Estaba segura de que contenía los documentos que necesitaba para salvar a Daniel de las garras de su tía. Su corazón latía con una fuerza descontrolada, un tambor que resonaba en sus oídos, y amenazaba con delatar su nerviosismo a la sala entera. No puedo fallar ahora, pensó, apretando los puños dentro de los bolsillos de su impecable uniforme. La felicidad y el futuro de Daniel dependen de esto. Se movía con una discreción casi fantasmal entre los invitados, sirviendo bebidas, manteniendo una expresión serena que contradecía la tormenta que se desataba en su interior. Cada vez que Armando se movía, ella seguía el maletín con la mirada, calculando distancias, buscando una mínima ventana de oportunidad en medio de la multitud ruidosa y despreocupada. Verónica se deslizó a su lado como una serpiente. Su presencia tan fría como el hielo en las copas de champán que Elena sostenía en una bandeja de plata. Elena querida, asegúrate de que todo esté absolutamente impecable esta noche. Mi hermano valora la perfección en todo, incluso en el servicio doméstico, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una advertencia velada envuelta en una falsa amabilidad que le revolvió el estómago. Elena simplemente asintió, negándose a darle la satisfacción de una respuesta verbal que delatara su tensión. Por supuesto, señora Vargas. Todo estará perfecto, como siempre, respondió con una calma ensayada, su voz un murmullo respetuoso que no dejaba entrever la rabia que sentía. La humillación sutil era el arma preferida de Verónica, pequeñas cuchilladas verbales diseñadas para recordarle a Elena su lugar, para mantenerla sometida y asustada.
Pero esta noche, las palabras de Verónica rebotaban en la armadura de determinación que Elena había forjado alrededor de su corazón. Observó a Armando Fuentes reír a carcajadas por un chiste de uno de los invitados, su maletín colocado descuidadamente en el suelo, junto a su silla, mientras sostenía una copa. Era ahora o nunca. Con la excusa de recoger una copa vacía de una mesa cercana, Elena comenzó a moverse lentamente en esa dirección, cada paso medido y silencioso como una cazadora acechando a su presa. El ruido de las conversaciones y la música de fondo creaban una cobertura perfecta para su arriesgado plan. Se sentía como una extraña en una película de espías, una niñera humilde jugando un juego peligroso en un mundo de lobos con piel de oveja, donde un solo error podría costarle todo. La tensión era casi insoportable. ¿Se daría cuenta alguien? Se agachó para recoger la copa, sus dedos rozando deliberadamente el frío pestillo metálico del maletín. El corazón le dio un vuelco doloroso en el pecho. Solo necesitaba unos segundos, un instante de distracción para abrirlo y echar un vistazo rápido. Pero justo cuando sus dedos estaban a punto de accionar el mecanismo de apertura, una sombra se cernió sobre ella, bloqueando la luz de los candelabros. ¿Buscaba algo, señorita Elena?, preguntó una voz grave y con un toque de burla que le heló la sangre en las venas. Era Armando Fuentes. Se había levantado de su silla sin que ella se diera cuenta, y la miraba desde arriba con una expresión de superioridad y diversión cruel. Elena retiró la mano como si el maletín quemara, su rostro enrojeciendo violentamente de vergüenza y pánico. Se puso de pie torpemente, sosteniendo la copa vacía como si fuera un escudo protector, su mente en blanco. No, doctor Fuentes. Solo estaba recogiendo esto. No quería que nadie tropezara con la copa, mintió, su voz saliendo mucho más débil y temblorosa de lo que pretendía, delatándola por completo. Armando sonrió, una sonrisa gélida que no albergaba ninguna calidez, solo desprecio puro. Se inclinó con una parsimonia exasperante, recogió su maletín, y lo colocó sobre la mesa, completamente fuera de su alcance. La miró fijamente, sus ojos oscuros penetrando los suyos, haciéndola sentir pequeña e insignificante, como si pudiera leer todos sus pensamientos, y sus miedos más profundos. Era un depredador que disfrutaba inmensamente jugando con su presa antes de dar el golpe final. Ella se sintió completamente expuesta, atrapada en su propia trampa. Algo estaba a punto de romperse dentro de ella. Armando se acercó a ella, bajando la voz para que solo ella pudiera oírlo en medio del murmullo de la fiesta. Su aliento oliendo a vino caro y a victoria anticipada. Señorita Elena, su ingenuidad es casi tan grande como su salario. Debería tener mucho más cuidado. En casas como esta, la curiosidad puede ser una cualidad muy costosa, susurró, cada palabra una daga afilada que se clavaba en su orgullo y en su miedo. La humillación la golpeó con la fuerza de una bofetada. No era solo la acusación implícita de que era una ladrona, sino la forma en que lo dijo, con ese desprecio absoluto por quién era ella, por su posición, por su mera existencia. Se sintió desarmada, tonta, una niña jugando un juego de adultos para el que no estaba preparada. Él se enderezó, y le dio una palmadita condescendiente en el hombro, un gesto de dominación que la hizo estremecerse de rabia. Ahora, si me disculpa, tengo asuntos importantes que atender. Siga con su trabajo y no se meta donde no la llaman. Se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola en medio de la multitud, temblando de ira y vergüenza, sintiendo como si todas las miradas de la sala estuvieran puestas en ella, aunque nadie había escuchado una sola palabra de la conversación. Se retiró a la cocina. Necesitaba un momento para recomponerse, para respirar. No te dejaré ganar, pensó, las lágrimas de frustración picando en sus ojos. Esto no ha terminado, me has subestimado. La advertencia de Armando solo había encendido más su determinación. Ahora sabía sin lugar a dudas que estaba en el camino correcto, y que ese maletín escondía la verdad que tanto necesitaba encontrar. Más tarde esa noche, cuando la fiesta estaba en su apogeo, un pequeño sollozo interrumpió la atmósfera festiva. Daniel, incapaz de dormir por el ruido y la música que subían hasta su habitación, había bajado las escaleras, arrastrando su mantita y abrazando con fuerza su viejo peluche gastado, su único consuelo en ese mundo de adultos extraños. Sus ojitos estaban llenos de sueño y confusión. Elena, llamó con voz temblorosa.
buscándola desesperadamente entre el mar de piernas de los invitados. Elena corrió a su lado en cuanto lo vio, arrodillándose para abrazarlo con una ternura que contrastaba con la frialdad del ambiente. «Tranquilo, mi amor, estoy aquí». «¿Qué pasa? No puedes dormir con tanto jaleo», le susurró, tratando de calmar su temblor. Ricardo se acercó, su expresión una mezcla de preocupación por su hijo y molestia por la interrupción de su evento social. Antes de que pudiera decir algo, Verónica intervino, viendo la oportunidad perfecta para su teatro de crueldad, para demostrar su poder ante todos. «Oh, por Dios, ¿qué hace ese niño aquí a estas horas, y con esa cosa tan sucia?», dijo, señalando el juguete con un gesto de profundo asco, su voz resonando en el repentino silencio del salón. La música pareció detenerse por un instante. La fiesta se detuvo. Todos los ojos estaban ahora fijos en la pequeña y vulnerable escena que se desenvolvía en el centro de la sala de mármol. Daniel se aferró más a Elena, asustado por la atención repentina y el tono duro y afilado de su tía. El ambiente se cargó de una tensión palpable, espesa como la niebla que precede a una tormenta devastadora. ¿Qué iba a hacer ahora? «Daniel, dame eso inmediatamente», ordenó Verónica, su voz afilada como un cuchillo de carnicero, su rostro una máscara de indignación fingida para impresionar a sus invitados y dejar en mal lugar a Elena. Se acercó a ellos con pasos decididos, ignorando la mano que Ricardo puso en su brazo para detenerla. «Verónica, déjalo en paz, es solo un niño, por el amor de Dios», intervino Ricardo, pero su hermana lo ignoró por completo, como si no existiera. Ante la mirada atónita de todos los presentes, Verónica le arrancó bruscamente el *osito* de las manos a Daniel. El niño soltó un grito desgarrador, un sonido de pura angustia y traición que heló la sangre de Elena y de varios de los invitados, que murmuraron incómodos. «Este objeto está sucio y lleno de gérmenes, es completamente inapropiado para un niño de la familia Vargas. No permitiré que esta niñera llene su cabeza de ideas pobres y lo apegue a la basura de su clase», declaró Verónica en voz alta, sosteniendo el peluche como si fuera un trapo inmundo, para que todos los invitados lo vieran y entendieran el mensaje subliminal contra Elena. La humillación pública fue brutal, no solo para Daniel sino también para ella. Verónica la estaba pintando como una influencia contaminante, una presencia sucia en su mundo impecable y estéril. Elena se levantó, su cuerpo temblando de una ira protectora que nunca antes había sentido en su vida. «Devuélvaselo, por favor. Es lo único que le da seguridad», dijo, su voz firme y clara a pesar del nudo que le oprimía la garganta. Verónica soltó una risa cruel, un sonido feo y metálico que rompió el silencio tenso de la sala. «¿Seguridad? ¡Qué tontería más grande! Lo que este niño necesita es disciplina y un entorno adecuado, no trapos viejos y sucios que le recuerdan su origen humilde», sentenció Verónica, y con un gesto dramático y teatral, arrojó el peluche a una papelera de plata cercana como si se deshiciera de un desperdicio. El llanto de Daniel se convirtió en un lamento desconsolado, un sonido que partía el alma. Se aferró a Elena con todas sus fuerzas, escondiendo su rostro en su falda, su pequeño cuerpo sacudido por los sollozos violentos. Ricardo, por primera vez desde que Elena lo conocía, pareció realmente conmocionado por la crueldad desmedida de su hermana, una crueldad que iba más allá de sus habituales comentarios sarcásticos. Su rostro se endureció, y una sombra de duda cruzó sus ojos mientras miraba de Verónica a su hijo devastado. La escena había ido demasiado lejos, incluso para él, y su tolerancia hacia los excesos de su hermana. Los invitados murmuraban entre ellos, visiblemente incómodos por la cruda exhibición de drama familiar. Elena ignoró a todos. Su único mundo en ese momento era el niño que lloraba desconsoladamente en sus brazos. Lo levantó, acunándolo y susurrándole palabras de consuelo al oído tratando de protegerlo del mundo. «Tranquilo, mi campeón, tranquilo. Lo recuperaremos, te lo prometo, mi vida», le dijo. Miró a Verónica por encima del hombro de Daniel, y sus miradas se cruzaron como dos espadas afiladas. En los ojos de Elena no había miedo ni sumisión, solo una promesa silenciosa y helada de que pagaría muy caro por lo que acababa de hacer. La batalla había sido declarada abiertamente, ya no había vuelta atrás. Después de que los invitados se marcharan, visiblemente incómodos, y susurrando entre ellos,
La mansión quedó sumida en un silencio tenso y pesado, cargado de reproches no dichos. Ricardo llevó a Verónica a su despacho, y Elena pudo oír sus voces apagadas discutiendo acaloradamente a través de la puerta de roble, un sonido que le dio una pequeña y amarga satisfacción. Aprovechó ese momento de distracción para ir a la papelera y rescatar el juguete maltratado. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo el pelaje gastado y el peso familiar que tantas veces había calmado al pequeño en sus noches de miedo. Mientras lo examinaba para asegurarse de que no estuviera dañado, notó que el impacto al caer en el cubo metálico había aflojado aún más la costura de la espalda, que ya estaba vieja y desgastada por el paso de los años. Un pequeño objeto metálico se asomaba por la abertura, brillando débilmente bajo la luz de la lámpara del salón. Era la grabadora. Su corazón dio un vuelco. Verónica, en su intento desesperado de humillarla y demostrar su poder ante todos, le había dado sin saberlo la clave que necesitaba, el arma definitiva para destruirla. El descuido de su propia arrogancia sería su perdición. Con extremo cuidado, Elena volvió a esconder el dispositivo dentro del peluche y subió a la habitación de Daniel. El niño ya estaba en la cama, pero sus ojos estaban abiertos, rojos e hinchados de tanto llorar. Le entregó el juguete. Daniel lo abrazó con una fuerza desesperada, como si se aferrara a la última brizna de seguridad en su mundo caótico. «Gracias, Elena», susurró, su vocecita rota por el llanto. «Sabía que lo salvarías». Ella le acarició la mejilla. «Siempre, mi amor. Siempre te protegeré». Cuando Ricardo salió de su despacho, su rostro era una máscara de conflicto y agotamiento. Encontró a Elena en el pasillo, que lo esperaba en silencio, con una calma que lo desarmó. «Elena, lamento profundamente lo que ha pasado esta noche, mi hermana. A veces se excede, pierde el control de sus emociones», dijo, las palabras sonando a una disculpa insuficiente y patética, pero era la primera vez que admitía una falla en su familia, una grieta en la fachada de perfección que tanto se esforzaba por mantener ante el mundo. «Señor Vargas», su hijo estaba aterrorizado. «Lo único que le importa es el amor y la seguridad, no el valor de sus juguetes, ni las apariencias que tanto le preocupan a su hermana», respondió Elena, su voz cargada de una emoción contenida, sin una pizca de la sumisión que él esperaba de una empleada. Ricardo la miró y por un instante, pareció ver más allá de la niñera. Vio a una mujer fuerte, una defensora, la única persona que parecía entender de verdad a su hijo, mucho más que su propia familia de sangre. «Lo sé», admitió en voz baja, la confesión saliendo a regañadientes de sus labios. «Y le estoy muy agradecido por su dedicación y su paciencia con él. Mañana hablaremos con más calma, hay cosas que necesito reconsiderar seriamente en esta casa». Esa pequeña concesión, esa promesa de una conversación, fue un rayo de esperanza para Elena. Quizás, solo quizás él estaba empezando a ver la verdad que tenía delante de sus narices. Quizás estaba listo para escucharla de verdad. «Estaré aquí, señor Vargas», dijo simplemente. Se retiró a su habitación, sintiendo que las placas tectónicas de la mansión Vargas estaban empezando a moverse. Un terremoto era inminente, y ella estaría en el centro de todo. «Tengo que ser más inteligente que ellos, mucho más astuta», pensó Elena esa noche, mientras yacía despierta en su cama, la adrenalina impidiéndole dormir. La confrontación directa había fracasado estrepitosamente. El espionaje era demasiado arriesgado, como había comprobado dolorosamente con Armando. Necesitaba una nueva estrategia, una que usara la propia arrogancia de Verónica y Armando en su contra, que los hiciera caer en su propia trampa. La grabación era su as en la manga, su arma secreta, pero sabía que presentarla sin el contexto adecuado podría ser contraproducente. Podrían acusarla de manipularla, de haberla plantado ella misma, y con sus recursos, probablemente convencerían a cualquiera. Necesitaba que ellos mismos se expusieran, que cometieran un error tan grande, tan evidente, que no pudieran negarlo, y para eso, tenía que tenderles un cebo irresistible. Tenía que hacerles creer que estaban ganando, que ella estaba a punto de rendirse, que la habían quebrado por completo, con la humillación pública. A la mañana siguiente, adoptó una actitud de sumisión y miedo, mantuvo la cabeza gacha, evitó el contacto visual con Verónica, y se mostró nerviosa y torpe en presencia de Ricardo.
Su actuación fue tan convincente que Verónica se regodeó en su aparente victoria, sin disimular su satisfacción. «Parece que por fin entiendes cuál es tu lugar en esta casa, querida», le dijo con una sonrisa triunfante durante el desayuno, creyéndola derrotada. Elena solo murmuró una respuesta ininteligible, alimentando su ego. El anzuelo estaba echado. Ahora solo tenía que esperar a que el pez mordiera. Los días siguientes, Elena continuó con su farsa con una disciplina férrea que la agotaba emocionalmente. Se mostró deliberadamente descuidada con algunas de sus tareas, olvidando ordenar los juguetes de Daniel, o llegando unos minutos tarde para sus comidas, pequeños fallos que sabía que Verónica no pasaría por alto. Eran pequeños errores, casi imperceptibles, pero suficientes para que Verónica los documentara meticulosamente, y los usara para construir un caso en su contra ante Ricardo, envenenándolo poco a poco, día a día. «Mira esto, Ricardo, es una negligente. Te lo dije desde el primer día que no era de fiar, que esta gente no tiene disciplina», se quejaba Verónica cada noche, presentándole a su hermano una lista de las supuestas faltas de Elena, exagerando cada detalle con un dramatismo digno de una actriz. Ricardo escuchaba con una expresión cada vez más preocupada, dividido entre la lealtad a su hermana y la confianza que había comenzado a depositar en Elena. La veía cuidar a Daniel con un amor innegable, y luego escuchaba las acusaciones de Verónica, y su mente era un campo de batalla. Elena observaba todo desde la distancia, sintiendo el nudo en el estómago cada vez que veía a Ricardo mirarla con decepción en los ojos. «¿Estaré yendo demasiado lejos con esto?», se preguntó una noche, la duda carcomiéndola por dentro. «Este plan podría costarme mi trabajo y mi reputación para siempre. Podrían acusarme de negligencia de verdad». Pero entonces, recordaba el rostro aterrorizado de Daniel la noche de la fiesta, y sabía que no tenía otra opción. Tenía que arriesgarlo todo. Tenía que confiar en que, al final, la verdad sería más fuerte que las mentiras. Una tarde, mientras Elena estaba en el jardín con Daniel, ayudándole a construir un castillo de arena, Verónica se acercó a ella, moviéndose con la gracia silenciosa de una depredadora. Su rostro mostraba una falsa expresión de simpatía que a Elena le revolvió el estómago. «Elena, sé que esto debe ser muy difícil para ti. Claramente, este trabajo te supera. No tienes la preparación necesaria para un niño como Daniel», comenzó, su voz melosa y condescendiente, como si le estuviera haciendo un favor. «Quizás sería mejor para todos si simplemente renunciaras. Estoy segura de que Ricardo te daría una generosa indemnización por tu tiempo aquí. Podrías irte tranquilamente, sin escándalos ni malos rollos, y buscar un trabajo más acorde a tus capacidades». Era la oferta de una tregua, pero Elena sabía que era una trampa mortal, el golpe de gracia. Si aceptaba, Verónica ganaría de forma aplastante. Se la habría quitado de en medio sin esfuerzo, y le habría demostrado a Ricardo que tenía razón desde el principio, consolidando su poder en la casa para siempre. Elena bajó la mirada, fingiendo considerar la oferta, aparentando debilidad y derrota. «No lo sé, señora Vargas. Necesito este trabajo, no tengo otra cosa a dónde ir», respondió con voz temblorosa, interpretando su papel a la perfección, ambos, haciéndole creer que estaba desesperada. «Piénsalo, querida. Es lo más sensato para una chica como tú», insistió Verónica antes de alejarse, completamente convencida de que Elena estaba a punto de ceder, de romperse. Elena observó cómo se iba, su corazón latiendo con fuerza. La trampa estaba a punto de cerrarse. Verónica, creyéndola débil y derrotada, se volvería descuidada y confiada. Y era precisamente ese descuido lo que Elena estaba esperando para dar su golpe final y exponer toda la verdad. «Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final». Al día siguiente, Elena puso en marcha la siguiente fase de su arriesgado plan. Accidentalmente, dejó la puerta de su habitación entreabierta mientras bajaba a preparar el almuerzo de Daniel. Dejó su bolso sobre la cama, a la vista de cualquiera que pasara por el pasillo. Dentro del bolso, había colocado un segundo dispositivo de grabación, uno que ella había comprado con sus pocos ahorros, y lo había encendido. Era una jugada arriesgada, casi desesperada, pero sentía que no tenía otra opción para demostrar el acoso al que estaba siendo sometida. Esperaba que Verónica, en su afán por encontrar algo con lo que incriminarla definitivamente, no pudiera resistir la tentación de entrar en su habitación y registrar sus cosas, violando su privacidad.
Si lo hacía, su voz quedaría grabada, demostrando su acoso constante y su obsesión por destruirla. Era una prueba circunstancial, pero sumada a la otra grabación, podría ser suficiente para hacer dudar a Ricardo de forma definitiva, y obligarle a abrir los ojos de una vez por todas. Pasaron los minutos, y Elena esperaba en la cocina, con el estómago hecho un nudo, fingiendo cortar verduras mientras sus oídos estaban atentos a cualquier sonido proveniente del piso de arriba. ¿Caería Verónica en la trampa, o era ella demasiado astuta para un truco tan simple? El sonido de unos pasos sigilosos en el pasillo, seguidos del crujido casi imperceptible de la puerta de su habitación al abrirse, le indicó que su plan había funcionado. Contuvo la respiración, rezando para que su pequeño y barato dispositivo estuviera funcionando correctamente. El destino de Daniel y el suyo propio dependían de esa pequeña pieza de tecnología. Poco después, Verónica bajó las escaleras con una expresión de triunfo mal disimulado en el rostro. No dijo nada, pero la forma en que la miró, con una mezcla de desprecio y victoria, le dijo a Elena todo lo que necesitaba saber. Más tarde, cuando Elena volvió a su habitación con la excusa de buscar un jersey, comprobó la grabadora. El corazón le dio un vuelco al escuchar la voz clara y nítida de Verónica, llena de veneno. Veamos qué esconde esta pequeña arribista en su bolso. Seguro que ha robado algo de plata de la casa, se oía decir a Verónica, seguido del sonido inconfundible de ella revolviendo el contenido del bolso de Elena con desdén. Luego, un susurro de frustración. Nada, no hay nada, pero ya encontraré algo. Te juro que encontraré algo para destruirte, mosquita muerta, acabaré contigo. Elena guardó la grabación, una sonrisa amarga dibujándose en su rostro. Tenía la prueba que necesitaba. La prueba de la obsesión y la malicia de Verónica, dicha con sus propias palabras. Siglo. No era la pistola humeante que había esperado encontrar en el maletín de Armando, pero era una pieza más en el rompecabezas. Una pieza que mostraba un patrón de comportamiento, una campaña de acoso deliberada y cruel. Ahora solo tenía que encontrar el momento y el lugar adecuados para presentar todas sus pruebas. El escenario tenía que ser perfecto, un lugar donde Verónica no pudiera mentir ni manipular a su antojo. Pero no sabía que su enemiga estaba a punto de mover su ficha más cruel y definitiva, una jugada que lo cambiaría todo. Esa misma noche Ricardo la llamó de nuevo a su despacho. El ambiente era mucho más frío y formal que la última vez. Sobre su escritorio de caoba pulida, como si fueran pruebas en un juicio, había varios objetos que brillaban bajo la luz de la lámpara. Un collar de perlas de su difunta madre, un reloj de oro que él solía usar, y un fajo de billetes de 500 euros. Elena, estos objetos fueron encontrados en su habitación, dijo Ricardo, su voz déspre, vista de toda emoción, plana y cortante como el filo de un bisturí, evitando mirarla a los ojos. Elena miró los objetos, completamente confundida y con un terror helado apoderándose de ella. Nunca los había visto en su vida. Señor Vargas, yo no sé de dónde ha salido eso. Le juro por lo más sagrado que no son míos, tartamudeó, el pánico apoderándose de ella, helándole la sangre. La trampa no había sido para Verónica. La trampa había sido para ella, y había caído de lleno. Mi hermana los encontró mientras buscaba un libro que le había prestado. Dice que los vio en el cajón de su mesilla de noche. Continuó Ricardo, sin mirarla, incapaz de sostenerle la mirada, un gesto que a Elena le dijo que él mismo no estaba convencido, pero que había cedido a la presión. Verónica cree que usted ha estado robando a la familia desde que llegó. La acusación era tan absurda, tan malvada, que Elena se quedó sin palabras por un momento, boqueando como un pez fuera del agua. Verónica había ido más lejos de lo que jamás había imaginado. No se había contentado con hacerla parecer incompetente, ahora la estaba acusando de ser una ladrona. Era el golpe de gracia. Señor Vargas, por favor, tiene que creerme. Esto es una trampa. Se lo suplico, suplicó Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin control, sintiendo cómo todo su mundo se derrumbaba. Verónica me odia, quiere deshacerse de mí para tener el control total sobre Daniel. Está obsesionada con destruirme. Ricardo levantó la mano para silenciarla, un gesto brusco y definitivo que le rompió el corazón. Su rostro era una máscara de dolor y decepción, la de un hombre atrapado entre la lealtad a su sangre y lo que su intuición le gritaba. Lo siento, Elena,
Lo siento de veras. Pero no puedo tener a alguien bajo mi techo en quien no puedo confiar. Por la seguridad de mi hijo, tengo que pedirle que recoja sus cosas y se vaya. Inmediatamente. La palabra inmediatamente resonó en la habitación como un disparo. Seland, o su destino. Estaba despedida. Derrotada. Humillada. Verónica había ganado. O eso parecía. Mientras recogía sus pocas pertenencias de su habitación, con el corazón roto en 1000 pedazos, Elena no se sentía vencida. Sentía una rabia fría y una claridad que nunca antes había tenido. Había perdido su trabajo, su reputación, pero no había perdido la lucha. Sostenía las 2 grabadoras en su mano, 2 pequeños pedazos de plástico que contenían la verdad. Esto no se va a quedar así, Verónica Vargas, susurró para sí misma, secándose las lágrimas con rabia. Te has metido con la persona equivocada. La batalla ya no era dentro de la mansión. Ahora, se libraría en el mundo exterior, donde las mentiras de Verónica no podrían esconderse tras muros de mármol y poder. Mientras salía por la puerta principal de la mansión por última vez, arrastrando su pequeña maleta, vio a Daniel observándola desde la ventana de su habitación en el piso de arriba. Su carita estaba pegada al cristal, sus ojos llenos de una tristeza y confusión que le partieron el alma en 2. Él levantó su manita y la agitó en una pequeña y triste despedida que fue como una puñalada para Elena. Ella le devolvió el gesto, forzando una sonrisa a través de sus lágrimas, una sonrisa que era una promesa silenciosa, un pacto entre ellos 2. Volveré por ti, mi pequeño campeón, le dijo con la mirada, una promesa que pensaba cumplir aunque fuera lo último que hiciera en su vida. Te juro que volveré y te sacaré de aquí. Al alejarse por el largo camino de entrada flanqueado por cipreses, la imponente fachada de la mansión pareció burlarse de ella, un monumento a la riqueza y al poder que la habían aplastado sin piedad. Pero Elena ya no se sentía pequeña ni insignificante, llevaba consigo la verdad y esa era un arma mucho más poderosa que todo el dinero del mundo. No sabía cómo, ni cuándo, pero iba a encontrar la manera de que Ricardo y el mundo entero escucharan lo que tenía que decir. Iba a limpiar su nombre y, lo más importante, iba a salvar a Daniel. El primer paso era encontrar a alguien que la escuchara, alguien que creyera en la historia de una niñera despedida contra una de las familias más poderosas del país. Su destino ya no estaba en sus manos, sino en las de la justicia. Al llegar a la comisaría, el contraste con la opulencia de la mansión era abrumador. El olor a desinfectante barato y a café quemado llenaba el aire, y el zumbido de las luces fluorescentes era el único sonido constante, un zumbido que le taladraba la cabeza. Se sentía completamente fuera de lugar, una figura anónima en un mundo de problemas reales y urgentes. Se acercó al mostrador, con el corazón en un puño, sintiendo las miradas de los otros policías sobre ella. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó un oficial de aspecto cansado y aburrido, sin levantar la vista de sus papeles, como si ella fuera una interrupción más en su larga noche. Elena respiró hondo, tratando de encontrar su voz. Quiero presentar una denuncia, dijo, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Una denuncia por conspiración, acoso y posible abuso infantil. El oficial finalmente levantó la vista, una ceja arqueada con un escepticismo evidente. ¿Tiene alguna prueba de estas acusaciones tan serias, señorita? Porque si no, me está haciendo perder el tiempo. Elena abrió su bolso y colocó las 2 grabadoras sobre el mostrador de madera desgastada. Tengo esto, dijo, su voz ganando fuerza y convicción a cada segundo. Tengo sus voces. Tengo la verdad grabada. El oficial la miró, luego a las grabadoras, y por primera vez, vio en sus ojos algo más que cansancio. Era interés. La noticia de la denuncia corrió como la pólvora en los círculos de la élite de la ciudad. Ricardo Vargas, el intocable magnate de los negocios, se vio de repente en el centro de un escándalo mediático que amenazaba con destruir la reputación de su familia, construida durante generaciones. Contrató a los mejores abogados del país, hombres que eran tiburones con trajes caros de miles de euros, para desacreditar a Elena y enterrar el caso bajo una montaña de tecnicismos legales. La llamaron mentirosa, chantajista, una empleada descontenta que buscaba venganza y dinero fácil. La prensa, alimentada por las filtraciones de los abogados de Vargas, la asedió sin piedad.
publicando fotos suyas y artículos que la pintaban como una villana manipuladora. Su vida se convirtió en un infierno público. Se escondió en su pequeño apartamento, con las cortinas corridas y el teléfono desconectado, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Sus pocos amigos la llamaban, preocupados. «¿Por qué no lo dejas pasar, Elena? Te van a destruir», le suplicó una de ellas por teléfono. «No puedo», respondió Elena, su voz firme como el acero. «Le hice una promesa a un niño. Y no voy a romperla». En medio del caos, recibió una llamada de un número bloqueado. Era la misma voz, distorsionada de antes. Sabía que tenía el valor para hacerlo. «No se rinda ahora. Busque a la antigua ama de llaves, la señora Consuelo. Ella sabe cosas que la ayudarán». La llamada se cortó, dejándola con una nueva esperanza. «Señora Consuelo», pensó Elena, el nombre resonando en su mente como una campana. Recordaba vagamente a una mujer mayor, de aspecto amable y dulce, que había trabajado en la mansión durante décadas antes de ser despedida abruptamente poco después de que Verónica se mudara a la casa. La historia oficial que Verónica había contado fue que se había jubilado para pasar tiempo con sus nietos, pero ahora Elena se daba cuenta de que probablemente había sido otra de las crueles mentiras de Verónica. Encontrar a Consuelo se convirtió en su nueva misión, su única obsesión. No tenía una dirección, solo un nombre. Pasó días enteros buscando en guías telefónicas antiguas y registros públicos en la biblioteca municipal, sintiéndose como una detective en una película en blanco y negro, siguiendo un rastro frío. Finalmente, la encontró en un pequeño barrio en las afueras de la ciudad, un lugar muy parecido al suyo, lleno de vida, de gente trabajadora y comunidad. Tocó la puerta de una pequeña casa con un jardín lleno de geranios y rosales, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Una mujer de cabello blanco y ojos amables, aunque cansados, abrió la puerta. «Sí», preguntó con voz suave. «Disculpe, ¿es usted la señora Consuelo?» «¿La que trabajaba para la familia Vargas?», preguntó Elena, su voz casi un susurro. La expresión de la mujer cambió instantáneamente. Una sombra de miedo y tristeza cruzó su rostro. «Por favor, espere. No se vaya», suplicó Elena, poniendo la mano en la puerta para detenerla, un gesto desesperado que le salió del alma. «No vengo a causarle problemas, se lo juro. Vengo a pedirle ayuda. Por Daniel». Al mencionar el nombre del niño, Consuelo se detuvo en seco. Miró a Elena a los ojos, sus ojos buscando alguna señal de sinceridad en el rostro de aquella joven desconocida, que había aparecido en su puerta como un fantasma del pasado. «Pase», dijo finalmente en un susurro, abriendo la puerta un poco más. El interior de la casa era modesto pero increíblemente acogedor, lleno de fotografías de sus nietos sonrientes que cubrían cada pared, un santuario de amor familiar. Se sentaron en la pequeña sala de estar, y Elena le contó todo, sin omitir un solo detalle: la grabadora en el peluche, la crueldad de Verónica, el despido, la falsa acusación de robo. Consuelo escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos llenándose de lágrimas de indignación y de una tristeza profunda. «Yo sabía que esa mujer era malvada, pura maldad», dijo Consuelo cuando Elena terminó, su voz temblando de una rabia contenida durante mucho tiempo. La vi como le susurraba cosas al niño por la noche para que tuviera pesadillas. Cuando intenté decírselo al señor Ricardo, ella me acusó de robar una de sus joyas. Me despidió ese mismo día, sin darme la oportunidad de defenderme. Me amenazó, me dijo que si hablaba con alguien, se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en esta ciudad. La historia era casi idéntica a la de Elena. Era el patrón de comportamiento de Verónica, su modus operandi. ¿Estaría dispuesta a testificar en un juicio?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro, casi sin atreverse a esperar una respuesta afirmativa, sabiendo que le estaba pidiendo algo muy peligroso. ¿Estaría dispuesta a contar su historia en un tribunal, delante de todos? Consuelo la miró, el miedo luchando contra la ira en su rostro arrugado por los años y las preocupaciones. «Tengo miedo, niña. Esa gente es muy poderosa. Pueden arruinar la vida de mi familia, de mis hijos, de mis nietos», confesó, su voz rota por la angustia. Elena tomó las manos arrugadas y trabajadoras de la mujer entre las suyas, tratando de infundirle el valor que ella misma apenas tenía. «Lo sé. Yo también tengo mucho miedo. Pero no podemos dejar que gane»,
no podemos dejar que le haga a Daniel lo que nos hizo a nosotras. Juntas podemos ser más fuertes que ella. Juntas, podemos hacer justicia. Hubo un largo silencio, un silencio lleno de dudas y de recuerdos dolorosos. Consuelo miró las fotos de Susene y Etos, niños felices y sonrientes que vivían ajenos a la maldad del mundo. Luego miró a Elena, una joven que estaba arriesgando todo lo que tenía por un niño que ni siquiera era suyo. Una chispa de determinación se encendió en sus ojos cansados, una llama que se negaba a extinguirse. «Lo haré», dijo finalmente, su voz firme y decidida. «Lo haré por ese angelito. Verónica Vargas no se saldrá con la suya, no esta vez». En ese momento, Elena supo que ya no estaba sola. Tenía una aliada, un testigo que podía corroborar su historia y exponer la crueldad de Verónica ante el mundo. La balanza de la justicia comenzaba a nivelarse. Mientras tanto, en la mansión Vargas, Ricardo se sentía cada vez más inquieto, como un león enjaulado en su propia fortaleza de oro. La ausencia de Elena había dejado un vacío que ni las niñeras más cualificadas y caras que contrató pudieron llenar. Daniel se había vuelto aún más retraído y triste desde la partida de Elena, negándose a comer y a jugar. A menudo se de Hélène d'Enfia, despertaba llorando por la noche, llamándola entre sollozos desgarradores que a Ricardo le partían el alma. Verónica intentaba consolarlo con juguetes caros y promesas vacías, pero el niño la rechazaba con una aversión que rozaba el pánico, apartándose de su tacto como si quemara, un gesto que Ricardo no podía ignorar. Observaba estas interacciones con una creciente sensación de malestar y sospecha. La versión de su hermana sobre los hechos comenzaba a parecerle demasiado perfecta, demasiado conveniente. Recordaba la crueldad desmedida con la que había tratado a Elena y a su propio hijo la noche de la fiesta, una crueldad que le había revuelto el estómago, y que ahora volvía a su mente una y otra vez. ¿Podría una persona capaz de tal acto ser realmente la víctima inocente que pretendía ser? La duda, una vez plantada, comenzó a crecer como una mala hierba en su mente, enredándose en sus certezas y destruyéndolas una por una. Empezó a revisar las grabaciones de seguridad de los días previos al despido de Elena, buscando algo, cualquier cosa que confirmara sus crecientes sospechas. No podía encontrar ninguna prueba de robo, ni un solo gesto sospechoso. Lo único que veía era a Elena cuidando de Daniel con una ternura y una paciencia que ninguna otra niñera había mostrado jamás. Una noche, incapaz de dormir, atormentado por la culpa y las dudas, Ricardo entró sigilosamente en la habitación de Daniel. El niño estaba dormido, pero su sueño era agitado, lleno de pequeños quejidos y movimientos bruscos, murmuraba entre sueños. Ricardo se acercó para oír lo que decía, con el corazón en un puño, temiendo lo que pudiera escuchar. «Elena, no te vayas, tía mala, tengo miedo». Las palabras, susurradas por la voz inocente y rota de su hijo, fueron como un puñetazo en el estómago. Miedo. Tía mala. No eran palabras que un niño inventara de la nada. Eran el reflejo de una realidad que él, en su ceguera y arrogancia, se había negado a ver. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo una oleada de culpa y arrepentimiento tan intensa que lo abrumó por completo, dejándolo sin aire. Había fallado. Había fallado a su hijo de la peor manera posible. Había permitido que su desconfianza y la influencia tóxica de su hermana lo cegaran a la verdad. Había echado de su casa a la única persona que había hecho feliz a su hijo en mucho tiempo y la había acusado de un crimen que no cometió, destruyendo su vida. ¿Qué he hecho?, se preguntó en la oscuridad, la pregunta resonando en el silencio de la habitación como una sentencia. Sabía que tenía que hacer algo, y rápido. Tenía que descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera, sin importar el coste. Su lealtad ya no era hacia su hermana. Era, como siempre debió haber sido, hacia su hijo. Al día siguiente, Ricardo hizo algo que nunca había hecho antes. Contrató a un investigador privado, uno de los mejores y más discretos del país, un hombre que trabajaba en las sombras. Le dio una sola instrucción, clara y concisa: investigue a mi hermana, Verónica Vargas. Y a su abogado, Armando Fuentes. Quiero saberlo todo. Cada transacción, cada llamada, cada secreto. No deje piedra sin remover. Y encuentre a Elena. Necesito hablar con ella urgentemente. El investigador,
un hombre de mediana edad, discreto y eficiente, se puso a trabajar de inmediato, sin hacer preguntas. Mientras tanto, Ricardo intentó hablar con Daniel, desesperado por conectar con él, por reparar el daño que había hecho. Le preguntó sobre Elena, sobre su tía. Pero el niño, asustado y confundido por la traición de su padre, se negaba a hablar. Solo se aferraba a su viejo peluche, el que Elena le había devuelto, como si fuera su único amigo en el mundo. Ricardo se dio cuenta de que había roto la confianza de su hijo, y que recuperarla sería la tarea más difícil de su vida. Se sentía como un extraño en su propia casa, un rey en un castillo vacío, rodeado de mentiras y secretos. La fortuna que había construido con tanto esfuerzo, el poder que ostentaba, no significaban absolutamente nada si no podía proteger a la única persona que realmente le importaba en el mundo. La espera de los resultados de la investigación fue una tortura. Cada día que pasaba era un día más de sufrimiento para su hijo. Pero sabía que era el único camino para redimirse y arreglar el terrible error que había cometido. Elena y Consuelo prepararon su caso con la ayuda de un joven abogado de oficio que, a pesar de su inexperiencia, creía ciegamente en su historia, y estaba dispuesto a luchar por ellas con uñas y dientes, viendo el caso como la oportunidad de su vida. Revisaron las grabaciones una y otra vez, prepararon sus testimonios hasta la extenuación, reunieron todas las pruebas que tenían, por pequeñas que fueran. Era la clásica historia de David contra Goliat. Una niñera, una ama de llaves y un abogado novato contra una de las familias más poderosas de la ciudad, y su ejército de abogados corporativos sin escrúpulos. Las probabilidades estaban abrumadoramente en su contra, pero no les importaba. Luchaban por algo más grande que ellas mismas. Luchaban por la justicia para un niño inocente atrapado en una red de codicia y maldad. Elena a menudo pensaba en Daniel, preguntándose cómo estaría, si estaría comiendo bien, si alguien le leía un cuento por las noches. La imagen de su carita triste en la ventana era el combustible que la mantenía en marcha en los momentos de duda y desesperación, cuando sentía que las fuerzas la abandonaban. Se prometió a sí misma que no descansaría hasta que él estuviera a salvo y feliz. La fecha del juicio se acercaba, y la tensión aumentaba cada día. La prensa seguía retratándola como una villana, pero Elena ya no leía los periódicos, se concentró en la verdad, su única arma, su único escudo. La verdad es todo lo que tengo, pensó una noche, y tiene que ser suficiente. El día antes del juicio, Elena recibió una visita inesperada en el modesto piso que compartía con una amiga. Era el investigador privado contratado por Ricardo. Le entregó un sobre sellado de Manila, sin decir una palabra. El señor Vargas quiere que tenga esto. Y quiere que sepa que está de su lado, que la apoyará en todo, dijo el hombre antes de desaparecer tan discretamente como había llegado, dejándola con el sobre en las manos temblorosas. Con el corazón latiéndole con fuerza, Elena abrió el sobre. Dentro había documentos, transcripciones bancarias, registros de llamadas telefónicas entre Verónica y Armando. Eran las pruebas que el investigador había encontrado. Pruebas irrefutables de que Verónica y Armando habían estado malversando fondos de la empresa de Ricardo durante años, desviando millones de euros a cuentas secretas en paraísos fiscales. El plan para obtener la custodia de Daniel no era solo por ambición, era por pura desesperación. Necesitaban el control de su fideicomiso para cubrir sus huellas y seguir robando sin levantar sospechas antes de una auditoría inminente. La maldad de su plan era aún más profunda y retorcida de lo que Elena había imaginado. No solo estaban destruyendo una familia por codicia, sino que estaban usando a un niño inocente como peón en su juego sucio. Ahora lo tenía todo. La grabación de la conspiración, el testimonio del acoso de Consuelo, y ahora la prueba del motivo, la pieza final. El rompecabezas estaba completo. Mañana, en el tribunal, todas las piezas encajarían y la verdad saldría a la luz. Esa noche, Elena apenas durmió. Repasó su testimonio en su mente una y otra vez. Cada palabra, cada pausa, cada posible pregunta del abogado de la defensa. No sentía miedo, sino una extraña calma, una serenidad que la sorprendió a ella misma. Había hecho todo lo que podía. Ahora, solo quedaba confiar en la justicia, por imperfecta que fuera. Miró por la ventana de su pequeño apartamento, la misma ventana desde la que tantas noches había mirado las luces de la ciudad, sintiéndose sola y pequeña. Pero esta noche no se sentía así.
Se sentía fuerte. Se sentía lista. Mañana se enfrentaría a sus acusadores, no como una víctima temblorosa, sino como una defensora, como una guerrera. Mañana lucharía por Daniel, por Consuelo, por ella misma, y por todas las personas que alguna vez habían sido aplastadas por el poder y la arrogancia de los ricos. Mañana se dijo a sí misma, con una convicción que nunca antes había sentido, la voz de una simple niñera resonará en la sala de un tribunal, y esa voz cambiará todo. La verdad estaba de su lado, y con la verdad como su espada y su escudo, se sentía invencible. El amanecer traería consigo la batalla final, el enfrentamiento que definiría el futuro de todos los implicados en esta dolorosa y enrevesada historia. Y Elena estaba preparada para luchar hasta el final, sin importar el costo, sin importar las consecuencias. La guerra por el alma de un niño estaba a punto de llegar a su fin. La mañana del juicio amaneció gris y plomiza, un reflejo perfecto del nudo de angustia que oprimía el pecho de Elena. El cielo de la ciudad parecía llorar una llovizna fina y persistente que empañaba los cristales del taxi que la llevaba hacia su destino, el imponente Palacio de Justicia. Se había vestido con un traje sastre oscuro, sencillo pero elegante, una armadura prestada para la batalla más importante de su vida. Al llegar, una marabunta de periodistas la asaltó, sus cámaras disparando flashes como ráfagas de metralla, sus voces gritando preguntas hirientes que buscaban una reacción, una grieta en su compostura. Señorita Elena, ¿es cierto que intentó seducir al millonario? ¿Cuánto dinero esperaba conseguir con su chantaje? Ella caminó a través del caos con la cabeza en alto, su joven abogado de oficio abriéndole paso, su rostro una máscara de calma que ocultaba el temblor de sus manos. Dentro, la sala del tribunal era un hervidero de murmullos, un teatro solemne donde Serratue, que presentaría el último acto de su tragedia. Verónica y Armando ya estaban allí, sentados con una arrogancia insultante, flanqueados por un ejército de abogados con trajes de miles de euros. Ricardo estaba en la primera fila, su rostro era una piedra, pero sus ojos fijos en ella, revelaban una tormenta de arrepentimiento y dolor. Cuando sus miradas se encontraron, ella le dedicó un leve asentimiento. No había tiempo para el rencor, solo para la verdad. Se sentó en la silla de los testigos, sintiendo el frío de la madera a través de la tela, el corazón latiéndole como un tambor de guerra en el silencio expectante de la sala. El destino de un niño inocente dependía de su fuerza. No puedo fallar, pensó, mientras el olor a papel viejo y a cera para muebles llenaba sus pulmones. El abogado de Verónica, un hombre con una sonrisa de tiburón y una reputación de no tener escrúpulos, se levantó con una lentitud teatral, saboreando el momento. Se dirigió a Elena con un tono que mezclaba condescendencia y desprecio, una estudiada crueldad diseñada para desestabilizarla ante el jurado. Señorita Elena, ¿podría describirnos su relación exacta con el niño Daniel Vargas? Una relación que, según afirma, era puramente profesional, preguntó, arrastrando las últimas palabras con un sarcasmo venenoso que hizo que a Elena se le erizara la piel. Ella respiró hondo, clavando su mirada en los ojos del jurado, buscando un atisbo de humanidad, de comprensión entre aquellos rostros desconocidos que sostenían su futuro en sus manos. Yo era su niñera, sí, pero para un niño tan pequeño y solo como Daniel, una niñera es mucho más que una empleada. Fui su compañera de juegos, su consuelo en las noches de miedo, la persona que le cantaba para que se durmiera sin tener pesadillas que su propia tía le provocaba deliberadamente, susurrándole historias horribles para que temiera a la oscuridad y a su propio padre. El abogado soltó una risa seca y despectiva, un sonido feo que resonó en el silencio. Vaya, un retrato muy conmovedor. ¿No será más bien que usted dio una oportunidad de oro? ¿Un niño vulnerable? ¿Un padre millonario y ausente? ¿No es cierto que intentó crear una dependencia emocional en el niño para afianzar su posición, y quién sabe, quizás convertirse en la nueva señora Vargas? La acusación flotó en el aire, sucia y malintencionada, diseñada para envenenar la mente del jurado. Eso es una mentira repugnante, replicó Elena, su voz temblando por primera vez, pero de ira, no de miedo. Mi único interés era proteger a Daniel de la crueldad de una mujer que solo lo veía como un obstáculo para su ambición desmedida. La batalla verbal se prolongó durante lo que parecieron horas interminables, una tortura psicológica en la que cada recuerdo feliz
Con Daniel, era retorcido y presentado como parte de un plan siniestro y calculador. El abogado de la defensa intentó por todos los medios hacerla parecer una mentirosa, una arribista inestable y peligrosa, hurgando en su pasado humilde y en su falta de conexiones. Pero Elena se aferró a la verdad, su única ancla en esa tormenta de falsedades. Relató con detalle el descubrimiento de la grabadora en la habitación de Daniel, el acoso constante de Verónica, las humillaciones sutiles y las amenazas veladas que la hacían sentir como una intrusa en la mansión. Cuando su abogado presentó como prueba la grabación de Verónica registrando su habitación sin permiso, un murmullo de desaprobación recorrió la sala, y algunos miembros del jurado intercambiaron miradas significativas. La voz de Verónica, llena de desprecio y malicia, resonó en los altavoces, cruda y sin filtros. Veamos qué esconde esta mosquita muerta. Te juro que encontraré algo para destruirte. Algo para que mi hermano te eche a la calle como a un perro. La propia Verónica se removió incómoda en su asiento, su fachada de serenidad empezando a resquebrajarse visiblemente, un leve tic apareciendo en su párpado. Ricardo, en la primera fila, cerró los ojos con fuerza, como si cada palabra de su hermana fuera una puñalada directa a su conciencia. La verdad, por muy fea que fuera, estaba empezando a salir a la luz, iluminando los rincones más oscuros de la mansión Vargas. El jurado observaba a Verónica con una nueva expresión, una mezcla de sorpresa y sospecha. Están empezando a creer, pensó Elena, un pequeño rayo de esperanza abriéndose paso en su corazón. Aún quedaba un largo camino, pero por primera vez, sentía que no estaba luchando sola. La verdad misma estaba de su lado en ese frío tribunal. El punto de inflexión pareció llegar cuando llamaron a declarar a la señora Consuelo. La anciana ama de llaves, que había servido a la familia Vargas durante más de 40 años, caminó hacia el estrado con pasos lentos pero firmes, su dignidad intacta a pesar de todo lo que había sufrido. Su testimonio fue un golpe devastador para la defensa. Con una voz clara, aunque quebrada por la emoción, describió la transformación de la mansión tras la llegada de Verónica. Habló de la alegría que Elena había traído a la casa y al pequeño Daniel, un niño que hasta entonces vivía como un fantasma en su propia casa, silencioso y asustado. Luego, con lágrimas en los ojos, relató cómo había sido testigo de la crueldad de Verónica, de cómo la había escuchado susurrarle cosas horribles al niño por la noche para asustarlo, para volverlo en contra de su padre y de Elena, una táctica perversa para aislarlo por completo. Y finalmente, contó su propia historia, cómo Verónica la había acusado falsamente de robar una joya para despedirla y silenciarla, dejándola en la calle sin un céntimo tras décadas de servicio leal. Esa mujer convirtió un hogar en una prisión de oro. Y lo hizo por pura codicia, por un dinero que jamás le ha faltado, concluyó Consuelo, su mirada fija en Verónica, una mirada que no contenía odio, sino una profunda y amarga lástima. El silencio en la sala era sepulcral. El testimonio de Consuelo, lleno de una sinceridad desgarradora, había demolido la imagen de víctima que Verónica intentaba proyectar. El abogado de la defensa no hizo preguntas, sabía que cualquier palabra solo empeoraría el daño. Parecía que el caso estaba decidido y la victoria al alcance de la mano. Lo estamos consiguiendo, Elena, le susurró su abogado, con una emoción contenida en la voz que ella sintió como un bálsamo. Ella sintiendo cómo una oleada de alivio la recorría, aflojando la tensión que la había mantenido rígida durante días. Miró al jurado y vio en sus rostros comprensión y simpatía, gestos de asentimiento, miradas de compasión. Miró a Ricardo y vio gratitud y una vergüenza infinita que lo encorvaba en su asiento. Por un instante, se permitió imaginar un futuro en el que Daniel era feliz, en el que la verdad había triunfado y las mentiras habían sido enterradas para siempre. Se sentía agotada, vacía, pero con la serena satisfacción de haber hecho lo correcto, de haber luchado hasta el final por un niño inocente que no tenía a nadie más. El abogado de Verónica se levantó para su alegato final, pero sus argumentos sonaban huecos, desesperados, como el eco de una batalla ya perdida. El veredicto parecía una mera formalidad, un epílogo predecible para una historia de maldad y redención. La victoria estaba tan cerca que casi podía saborearla, el dulce sabor de la justicia. Pero entonces, justo cuando el juez se disponía a dar por concluida la sesión para la deliberación del jurado, el abogado de Verónica soltó su última y más venenosa carta,
un as que había guardado en la manga. Protesto, señoría. La defensa tiene un testigo sorpresa, un testigo que cambiará el curso de este juicio de forma radical. Un murmullo de sorpresa y confusión llenó la sala. El juez, a regañadientes, accedió. La puerta lateral se abrió y una figura entró, escoltada por un asistente de Armando. El corazón de Elena se detuvo, era su madre. Su rostro estaba pálido como la cera, sus ojos desbordados de un pánico que heló la sangre de Elena en las venas. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», susurró ella, poniéndose de pie de un salto, el pánico apoderándose de ella como una marea helada. Su madre evitó su mirada, manteniendo la cabeza gacha mientras la conducían al estrado de los testigos. Temblaba de forma visible, sus manos retorciendo un pañuelo hasta dejarlo hecho un nudo apretado. Verónica no le quitaba los ojos de encima. Su mirada era una orden silenciosa, una amenaza palpable que cruzaba la sala del tribunal como un dardo envenenado. Elena comprendió de inmediato la crueldad infinita del plan. Habían encontrado su único punto débil, la única persona en el mundo por la que daría su vida, y la estaban usando para destruirla de la forma más pública y humillante posible. El abogado de la defensa se acercó a su madre con una falsa amabilidad que le revolvió el estómago a Elena, un tono meloso que era más aterrador que cualquier grito. «Señora, por favor, díganos la verdad. ¿Es cierto que su hija, en sus conversaciones telefónicas, le confesó que su plan era seducir al señor Vargas para asegurarse un futuro de lujo? ¿Le dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salir de la pobreza en la que vivían?» Las preguntas eran mentiras viles, diseñadas para aniquilar su credibilidad de la forma más dolorosa imaginable. Su madre la miró, sus ojos llenos de lágrimas suplicando un perdón que Elena no entendía. «Yo, no», tartamudeó mirando a Verónica que la fulminó con la mirada. «No la escuchen, la están coaccionando», gritó Elena desesperada. «Silencio», tronó el juez. Todos los ojos estaban en su madre. Con un sollozo ahogado, apenas audible, su madre susurró la palabra que lo cambió todo. «Sí». La palabra cayó como una sentencia de muerte en el silencio atónito de la sala. El jurado la miró con un desprecio que la hirió físicamente, sus rostros antes compasivos ahora convertidos en máscaras de desdén y juicio. Verónica sonrió, una sonrisa lenta y triunfal que saboreaba cada segundo de la destrucción de Elena. Todo estaba perdido. En medio del caos que se desató en la sala, con el abogado de Verónica exigiendo la anulación del juicio y la absolución de su clienta por perjurio, Elena se sintió hundir en un abismo de desesperación. Su propia madre la había traicionado. La humillación era tan profunda, el dolor tan agudo, que sintió que no podía respirar. Se derrumbó en su silla, derrotada, mientras el mundo que había luchado tanto por construir, se desmoronaba a su alrededor. Pero en ese momento de oscuridad total, de rendición absoluta, sintió una pequeña mano buscando la suya. Bajó la vista y vio a Daniel. El pequeño se había escapado de la sala de espera, y había corrido hacia ella al oírla gritar. Se había acurrucado a su lado, con sus grandes ojos llenos de una preocupación pura e inocente. «No llores, Elena», dijo, su vocecita resonando en el repentino silencio que se había hecho a su alrededor. «Tú eres buena. La tía Verónica es mala. Me da mucho miedo». En su otra mano, el niño sostenía a su inseparable compañero, el viejo juguete de felpa. Se lo ofreció a Elena con un gesto lleno de amor. «Tú lo salvaste de la basura. Ahora él te salvará a ti». Elena miró el viejo osito de peluche, el objeto que lo había empezado todo, el símbolo de la crueldad de Verónica y del amor de Daniel. Y entonces una idea, un último y desesperado plan, se encendió en su mente como una chispa en la oscuridad. Miró al juez, sus ojos brillando con una nueva determinación. «Señoría, con su permiso quisiera presentar una última prueba. Una prueba que el propio Daniel acaba de traer a este tribunal». El juez, desconcertado pero intrigado por el dramático giro de los acontecimientos y la repentina compostura de Elena, asintió con la cabeza concediéndole el permiso. Un silencio tenso y expectante se apoderó de la sala del tribunal, tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Con todas las miradas clavadas en ella, Elena tomó el peluche de las manos de Daniel y se acercó al estrado con pasos firmes, cada paso un desafío a la mentira que acababa de casi destruirla.
Con dedos temblorosos pero decididos, buscó la costura suelta en la espalda del muñeco, la misma que había descubierto semanas atrás mientras lo reparaba con amor. Con cuidado, la abrió un poco más y extrajo el pequeño dispositivo de grabación negro, el origen de toda aquella pesadilla. Lo sostuvo en alto para que todos, el juez, el jurado y el público pudieran verlo, un pequeño objeto oscuro que contenía una verdad monumental. Esta es la grabadora original que encontré dentro del juguete de Danny. Ole sulle, anunció, su voz resonando con una autoridad recién descubierta que silenció los últimos murmullos. Su contenido no ha sido presentado como prueba hasta ahora. En ella se encuentra la conversación que lo prueba todo, el momento exacto en que la señora Verónica Vargas y el doctor Armando Fuentes planearon su conspiración para robarle a un niño y destruir a una inocente. El abogado de Verónica saltó de su asiento, su rostro congestionado de furia. Protesto, esa prueba ha sido manipulada, es inadmisible. Pero el juez lo silenció con un golpe de su mazo, su curiosidad claramente más fuerte que cualquier tecnicismo legal. El destino de todos los presentes pendía de un hilo, contenido en ese minúsculo trozo de plástico y metal. La verdad estaba a punto de ser escuchada, sin filtros ni mentiras. Proceda, ordenó el juez a su abogado, con un tono grave. El técnico de sonido conectó la pequeña grabadora al sistema de audio de la sala. Tras unos segundos de estática que parecieron a la eternidad, una voz llenó el tribunal, nítida y escalofriantemente clara. Era la voz de Verónica, destilando arrogancia y desprecio. No te preocupes, Armando, todo va según el plan. Mi hermano es un necio. Está tan obsesionado con su desconfianza general, que no ve la verdadera amenaza justo delante de sus narices. La voz de Armando, nerviosa y vacilante, respondió. ¿Estás segura de que Ricardo no sospecha nada sobre el desfalco? Si descubre los millones que hemos desviado de sus empresas, estamos acabados. Iremos a la cárcel por décadas. Verónica soltó una risa fría y metálica que heló la sangre de todos los presentes, un sonido de pura maldad. Por eso necesitamos la custodia de Daniel. Su fideicomiso es la única forma de tapar el agujero antes de la auditoría, y para eso, tenemos que deshacernos de la niñera. La haremos parecer incompetente, una ladrona, una desequilibrada, lo que sea necesario. Ricardo siempre me creerá a mí. Soy su familia, su sangre. La grabación continuó, revelando cada detalle de su plan. Cómo aterrorizaban a Daniel para hacerlo parecer inestable. Cómo planeaban falsificar informes médicos para declarar a Elena un peligro para el niño. Y cómo habían planeado el despido de Consuelo para eliminar testigos. Cuando la cinta terminó, un silencio absoluto, pesado y denso como una losa, cayó sobre la sala. Verónica estaba blanca como el papel, su rostro una máscara de horror, al ver su maldad expuesta de forma tan brutal e irrefutable. Armando Fuentes parecía haberse encogido en su asiento, mirando al suelo, completamente derrotado. El jurado los miraba con una expresión de pura repugnancia. La verdad, completa y devastadora, había estallado en el corazón del tribunal, y ya no había dónde esconderse. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Un murmullo de incredulidad y horror recorrió la sala como una ola creciente, un sonido colectivo de shock ante la magnitud de la traición revelada. Los periodistas en la parte trasera se pusieron de pie, susurrando frenéticamente entre ellos, reconociendo la historia del siglo, la caída de una de las dinastías más respetadas de la ciudad. El jurado intercambiaba miradas de asombro y repulsión, sus veredictos ya escritos en sus rostros mucho antes de la deliberación formal. Verónica Vargas, que siempre había mantenido una compostura de hierro, finalmente se quebró por completo. Dejó escapar un sonido ahogado, un gemido de animal atrapado, y hundió el rostro entre sus manos, sus hombros sacudidos por sollozos secos y violentos. Su fachada de poder y control se había pulverizado en cuestión de minutos, dejando al descubierto el monstruo codicioso y manipulador que había debajo. Armando Fuentes, a su lado, temblaba incontrolablemente, sus ojos fijos en la nada, como si su mente se hubiera desconectado de la insoportable realidad. Ricardo, en la primera fila, parecía haber sido golpeado físicamente, el aire escapando de sus pulmones en un jadeo audible. Se levantó lentamente, como si sus extremidades pesaran una tonelada, su mirada pasando de la grabadora a su hermana, y luego a Elena, una expresión de dolor y traición tan profunda que era casi tangible.
La verdad no solo había salido a la luz, había incendiado el tribunal, quemando todas las mentiras, todas las máscaras y todas las defensas. El silencio que siguió al caos inicial fue aún más aterrador, un vacío cargado de juicio y condenación. Nadie se atrevía a hablar. Solo se oía el suave sollozo de Verónica, el sonido de un imperio derrumbándose. ¿Cómo es posible?, susurró Ricardo desde su asiento, su voz quebrada por la conmoción de una traición tan profunda y calculada, proveniente de la única persona en la que había confiado ciegamente toda su vida. Miró a su hermana, no con ira sino con una incomprensión dolorosa, como si estuviera viendo a una extraña por primera vez en su vida, a un monstruo que llevaba su mismo apellido. Elena se volvió hacia él, y sus miradas se cruzaron a través de la sala, un puente de entendimiento silencioso sobre un abismo de mentiras que por fin se había cerrado. La grabadora estuvo en el juguete de Daniel todo el tiempo, explicó ella, su voz serena y sin un ápice de triunfo, solo el cansancio de una larga batalla que llegaba a su fin. Ustedes lo despreciaron, lo tiraron a la basura como si no valiera nada. Pero fue precisamente ese acto de crueldad el que aflojó la costura y me permitió encontrarla. Sin saberlo, Verónica me dio el arma que necesitaba para exponer la verdad. La brutal ironía de la situación no pasó desapercibida para nadie en la sala. El juez, recuperado del shock, golpeó la mesa con su mazo con una fuerza que hizo temblar los vasos de agua. «¡Orden en la sala! ¡Orden!», gritó, su rostro una máscara de furia contenida ante la audacia del crimen cometido bajo su jurisdicción. Miró a Verónica y a Armando con un desprecio glacial. En vista de esta nueva y abrumadora evidencia, este tribunal declara a la señora Verónica Vargas y al doctor Armando Fuentes bajo arresto inmediato por los cargos de conspiración para cometer fraude, malversación de fondos y abuso emocional infantil. Alguaciles, procedan. Mientras dos robustos alguaciles se acercaban a la mesa de la defensa para esposar a una Verónica catatónica y a un Armando que sollozaba en silencio, el orden de la sala se rompió por completo, convirtiéndose en un torbellino de actividad y ruido. Los flashes de las cámaras estallaban sin cesar, capturando la caída humillante de una de las familias más poderosas de la ciudad. Una imagen que sería portada en todos los periódicos al día siguiente. Elena no prestó atención al caos. Su mundo se había reducido a una sola persona. Corrió hacia Daniel, que la miraba con sus grandes ojos llenos de confusión y amor, y lo levantó en brazos, abrazándolo con una fuerza que contenía meses de miedo, de angustia y de lucha incansable. Hundió su rostro en el suave cabello del niño, y por fin, se permitió llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza ni de dolor, sino de un alivio tan profundo y abrumador que sentía que le limpiaba el alma, lavando todas las heridas y las humillaciones sufridas. «Se acabó, mi pequeño campeón, se acabó todo», le susurró al oído, su voz ahogada por los sollozos de pura liberación. «Estamos a salvo, estás a salvo». Daniel le rodeó el cuello con sus bracitos, aferrándose a ella como si fuera el único puerto seguro en medio de una tormenta devastadora. No entendía de leyes, ni de fraudes, ni de traiciones. Solo entendía que la mujer, que lo quería más que a nadie en el mundo, estaba de vuelta, y que mientras estuviera con ella, nada malo podría pasarle. La batalla había terminado. La niñera valiente, armada solo con la verdad y el amor por un niño, había ganado. El veredicto del jurado, emitido apenas unas horas después, fue una mera formalidad, un trámite legal, para confirmar lo que todos en la sala ya sabían. El presidente del jurado se puso en pie y pronunció la palabra que todos esperaban: culpables. La palabra resonó en la sala del tribunal, pero Verónica y Armando ya no estaban allí para escucharla. Estaban en celdas separadas, despojados de su poder, de sus trajes caros y de su arrogancia, enfrentándose a la cruda realidad de las consecuencias de sus actos. Fueron condenados a largas penas de prisión, una sentencia que fue noticia nacional y que sirvió como un duro recordatorio de que la justicia, aunque lenta y a veces tortuosa, en ocasiones alcanza incluso a los más poderosos y privilegiados. La prensa, que había sido tan cruel con Elena, ahora la trataba como a una heroína. Su historia ocupó con acento agudo las portadas de todos los periódicos y los titulares de todos los noticiarios. La llamaban la niñera de hierro, la defensora de la inocencia, una David moderna que había derribado a Goliat con la honda de la verdad. Pero a Elena no le importaba la fama ni el reconocimiento. Solo le importaba una cosa: el futuro de Daniel.
En el pasillo vacío del tribunal, mientras el sol comenzaba a ponerse tiñendo de naranja los ventanales, Ricardo se acercó a ella, pareciendo un hombre roto, envejecido 10 años en un solo día. La vergüenza y el arrepentimiento pesaban sobre él como una carga física, encorvando sus hombros antes tan rectos. Nunca podré compensar el daño que he causado, pensó, antes de hablar y enfrentar la mirada de la mujer que había salvado a su hijo de él mismo. Elena, comenzó, su voz apenas un susurro ronco, cargado de un dolor genuino. No existen palabras en ningún idioma que puedan expresar lo mucho que lo siento. Fui un ciego, un arrogante, un cobarde. Te juzgué, te humillé, y casi pierdo a mi hijo por culpa de mi propia estupidez y mi orgullo. Permití que el veneno de mi hermana contaminara mi hogar y mi juicio hasta el punto de no reconocer la verdad cuando la tenía delante de mis ojos. ¿Podrás perdonarme algún día?, suplicaba con la mirada, despojado de toda su armadura de millonario, pareciendo por primera vez vulnerable y dolorosamente humano. Elena lo miró, no con rencor, sino con una compasión cansada, la de alguien que ha luchado demasiado para guardar espacio para el odio. Vio en él a otro padre que había estado a punto de perderlo todo por no saber ver lo que tenía delante. El perdón no es algo que yo pueda darle, señor Vargas, respondió ella suavemente, su voz firme pero no fría, estableciendo una nueva dinámica entre ellos. No soy yo quien ha sufrido las peores consecuencias de sus decisiones. No fui yo quien tuvo pesadillas noche tras noche, ni quien fue manipulado para temer a su propio padre. El perdón que usted busca debe pedírselo a Daniel. Cuando él sea lo suficientemente mayor para entender todo lo que ha pasado y todo lo que usted ha hecho para repararlo. Sus palabras fueron directas pero justas. Le ofrecían un camino hacia la redención, no una absolución inmediata y fácil. Ricardo asintió, aceptando la dura verdad. Tienes razón. Tienes toda la razón, dijo, con una nueva determinación en sus ojos. Y pasaré el resto de mi vida intentando merecerlo. Ricardo le ofreció a Elena volver a la mansión, no como empleada sino como parte de la familia, con un sueldo astronómico y todas las comodidades que pudiera desear, una oferta desesperada por mantenerla cerca de su hijo. Le rogó que lo ayudara a reconstruir su vida y, sobre todo, su relación con Daniel, admitiendo que no sabía por dónde empezar. Elena aceptó volver, pero bajo sus propias condiciones que ya no estaban dictadas por la necesidad económica, sino por la autoridad moral que se había ganado a pulso en el campo de batalla de un tribunal. El dinero no me importa, señor Vargas, le dijo con una firmeza que él nunca antes le había escuchado, la voz de una igual, no de una subordinada. Volveré por Daniel. Pero las cosas en esa casa van a cambiar radicalmente. Se acabaron los secretos, las cámaras ocultas y la desconfianza. A partir de ahora, la única regla será la honestidad. Y el único lujo que importará será el tiempo que usted pase con su hijo, tiempo de calidad, sin distracciones. Quiero que esta casa se convierta en un hogar de verdad, no en una jaula de oro. Ricardo aceptó sin dudarlo, con una humildad que sorprendió a Elena. Su regreso a la mansión fue como el amanecer después de una larga y oscura noche. El aire mismo parecía más ligero, más limpio. La atmósfera opresiva que había impregnado cada rincón de la casa se había disipado junto con sus antiguos dueños. Por primera vez en mucho tiempo, la luz del sol que entraba por los enormes ventanales parecía cálida y acogedora, no fría e impersonal. Lo primero que hizo Elena al regresar fue, con la ayuda de un agradecido Ricardo, despedir a todo el personal que había sido cómplice, por acción u omisión, del régimen de terror de Verónica. Luego, fue personalmente en un coche a buscar a la señora Consuelo a la modesta casa de su hermana. Le pidió que volviera no como ama de llaves sino como una abuela honoraria para Daniel, con un sueldo vitalicio y el respeto que siempre había merecido, devolviéndole la dignidad que le habían arrebatado. El reencuentro entre Consuelo y Daniel fue una escena de pura emoción, un abrazo que sanó viejas heridas, y que hizo llorar al propio Ricardo. La casa, antes fría y silenciosa, comenzó a llenarse de nuevo de calidez y de risas. Las paredes de mármol, que antes parecían las de un mausoleo, ahora resonaban con el sonido de un niño feliz persiguiendo a una anciana que reía a carcajadas. Elena supervisó la redecoración de la habitación de Daniel.
quitando los muebles oscuros y pesados y reemplazándolos por colores vivos, estanterías llenas de libros de cuentos y un rincón de juegos donde la imaginación podía volar libre. Lentamente pero con paso seguro, la mansión Vargas estaba dejando de ser una fortaleza de desconfianza para convertirse en un verdadero hogar, un santuario de amor y seguridad construido sobre las cenizas de la traición y la mentira, un lugar donde las heridas podían empezar a sanar. Bajo el cuidado amoroso de Elena y la recién descubierta atención de su padre, Daniel floreció de una manera que asombró a todos. Las pesadillas que lo atormentaban desaparecieron, reemplazadas por sueños de aventuras y juegos. Se convirtió en un niño extrovertido, curioso y lleno de una alegría contagiosa que iluminaba cada habitación en la que entraba. El miedo que lo había encogido durante tanto tiempo se disolvió por completo, dejando paso a una confianza radiante en el mundo y en las personas que lo amaban. Ricardo, por su parte, experimentó una transformación aún más profunda, una metamorfosis del alma. Delegó gran parte de la gestión de su imperio en sus subordinados de confianza, y descubrió el placer de las cosas sencillas que el dinero no podía comprar. Enseñar a su hijo a andar en bicicleta en los largos caminos del jardín, construir fortalezas con cojines en el salón durante las tardes de lluvia, leerle cuentos hasta que se quedaba dormido en su regazo, sintiendo el peso de su hijo como el tesoro más grande del mundo. Aprendió, gracias a Elena, que el verdadero poder no residía en su capacidad para comprar y vender empresas, sino en su capacidad para dar y recibir amor incondicional. La relación entre Ricardo y Elena también evolucionó. La gratitud inicial de él se convirtió en una profunda admiración y finalmente, en un afecto sincero y respetuoso. Se convirtieron en un equipo, en dos socios unidos por el objetivo común de darle a Daniel la mejor vida posible. No era una historia de amor de cuento de hadas, sino algo mucho más real y sólido. Una familia forjada en la crisis, unida por el perdón y la esperanza. Un año después del juicio, en el inmenso jardín de la mansión Vargas, se celebró una pequeña y discreta fiesta, para celebrar el tercer cumpleaños de Daniel. No había magnates ni celebridades, solo un puñado de personas que realmente importaban. Estaba la madre de Elena, que se había reconciliado con su hija tras pedirle un perdón desgarrador por su debilidad, confesando que Armando había amenazado con arruinarla y dejarla sin hogar si no obedecía. La señora Consuelo y sus nietos, que ahora eran los mejores amigos de Daniel, y el joven abogado que había creído en ellas cuando nadie más lo hacía. Daniel corría por el césped, persiguiendo burbujas de jabón, su risa cristalina llenando el aire de la tarde. Ricardo y Elena lo observaban desde la terraza, sentados juntos en un cómodo silencio, compartiendo una misma mirada de orgullo y amor. «Nunca me cansaré de verlo así de feliz», dijo Ricardo, su voz cargada de una emoción que ya no se esforzaba por ocultar. «Y todo te lo debo a ti, Elena. Salvaste a mi hijo. Nos salvaste a todos de nosotros mismos». Elena sonrió, una sonrisa tranquila y llena de paz interior. «Lo hicimos juntos», corrigió ella suavemente. «Ambos aprendimos una lección muy dura. Que el amor y la confianza son los cimientos de cualquier hogar, y que sin ellos, hasta el palacio más grande es solo una cáscara vacía». Daniel corrió hacia ellos y los abrazó a ambos por las piernas, formando un pequeño círculo de amor bajo el sol, una imagen de una familia nueva y verdadera. Con el paso de los años, la historia de la valiente niñera se convirtió en una especie de leyenda urbana en la ciudad, un cuento moderno sobre el triunfo de la verdad sobre la mentira y del coraje sobre el poder. Inspirado por la integridad inquebrantable de Elena, Ricardo Vargas decidió usar su inmensa fortuna para un propósito más noble que simplemente acumular más riqueza. Juntos, crearon la Fundación Daniel, una organización sin ánimo de lucro dedicada a proporcionar asistencia legal y apoyo psicológico a niños atrapados en disputas de custodia abusivas y a empleados domésticos que sufrían acoso por parte de sus empleadores. Elena, que había descubierto una nueva vocación en su lucha por la justicia, se convirtió en el corazón y el alma de la fundación. Estudió Derecho por las noches, y con el tiempo, se convirtió en una abogada especializada en derechos familiares. Su empatía, su experiencia personal y su determinación la convirtieron en una defensora formidable de los vulnerables, alguien que entendía no solo las leyes, sino también el dolor y el miedo de sus clientes. La mansión Vargas dejó de ser un símbolo de opulencia fría para convertirse en la sede de la esperanza. El legado de la maldad de Verónica
Irónicamente, se había transformado en una fuerza para el bien. Convertiremos su veneno en medicina, le había dicho Ricardo a Elena, y eso fue exactamente lo que hicieron, construyendo algo hermoso y duradero sobre los escombros de una familia rota, ayudan a miles de personas a encontrar una salida a sus propias pesadillas. 10 años después, Elena, ahora una mujer respetada y una figura influyente en el ámbito de los derechos infantiles, supervisaba la gala anual de recaudación de fondos de la fundación. El evento se celebraba en el gran salón de la mansión, ahora